Ya, estamos, creo que a segundos de la emisión. Sí, estamos en directo, según yo. Estaríamos entrando en el directo. Déjenme comprobar esto, por favor. Em, Y ahí tengan, estamos, ya estamos, ¿sí? ya estamos. Ok. Les pido a los amigos que tengan un poquito de paciencia porque estamos corroborando el directo. Che, che, che. Así que tengan un poquito de paciencia. Eh, ¿Ustedes están viéndolo ya en YouTube, o no? Sí, Sí, ahí sí, sí. sí. Ok. Entonces me voy a guiar por ustedes. Ok. Oye, le pediría a los amigos, por favor, si nos pueden corroborar si tenemos audio. Eso es lo primero que vamos a solicitarle a todos. Si alguien nos puede corroborar si tenemos audio, por favor, esperemos, esperemos los... ah, dice acá Gustavo Musica, dice, hola amigo, llegando, gracias. Se ve y se escucha bien. Eh, sí, hay audio. Bueno, tenemos audio pareciera ser. En la imagen no hay mucho que arreglar porque somos los que somos, ¿ya? Así que no hay mucho que arreglar ya. Por lo menos en algunos nos va quedando poco arreglo, ¿ya? Sí, dicen acá, se ve perfecto, se oye perfecto. Bueno, entonces comencemos, pues, ¿les parece? Pero antes de eso, eh, permítanme lo siguiente. OVNIS entre amigos. Le damos la bienvenida a OVNIS entre amigos, un programa de debate del fenómeno OVNI, casos, análisis de avistamientos y encuentros cercanos. OVNIS entre amigos. Bueno, estamos totalmente en vivo, estimados amigos. Le damos la bienvenida a todos y a todas, ¿ya? Alguien por ahí tiene el audio, así que ojo, ¿ah? Porque se duplica el audio. Bueno, Ya hoy está día cortado. nos toca un tema realmente espectacular. Estamos totalmente en vivo. Don Ramiro, ¿cómo está usted, señor? ¿Cómo Buenas partimos hoy día? noches, ¿Cómo está para el bien, debate? bien, bien. Buenas noches, don Eric. Me imagino que tiene los guantes de box puestos. Buenas noches, don Eduardo. Buenas noches, Carlos, ¿cómo están? Buenas noches, amigos de YouTube. Gracias por estar una vez más con nosotros y acompañarnos en este programa. Muchas gracias, buenas noches. Carlos, ¿cómo está usted, señor? Para comenzar hoy día con este interesante debate, postura, ideas, ¿cierto? Y hasta creencias. ¿Cómo estamos? Hoy día es un tema complejo, denso, que da para mucho. Nos va a hacer debatir, nos va a hacer pensar. Los amigos quizás nos van a ayudar mucho en sus cosas, en sus pensamientos. Pero como un buen jugador de fútbol lo dijo, todo, pero con respeto. Así que vamos nomás. Eduardo, ¿cómo está usted? El más joven de todo este panel representa a los jóvenes, ¿cierto? A las jóvenes. Así que vamos a ver cómo lo tenemos ahí con hartas ganas, con harto brío, para que le ponga harto empeño también. ¿Cómo está, Eduardo, usted para esta noche? Oye, ¿cómo está? ¿Cómo está, estimados? ¿Cómo está Ramiro, Carlos, Eric? Hola, hola. Un gran saludo a todos los amigos. Como ya parece que es de costumbre que nos vamos a reunir los días jueves, los vamos a acompañar. ¿Y, y qué les puedo decir, po? Los ovnis y la Biblia.
yo creo que nadie está ajeno, a lo menos de consultar o de generar dudas con respecto al tema. Así que lo más probable es que haya un poquito de sangre hoy día, y algunos moretones por ahí y por allá. Así que impecable, aquí estamos. Muy bien. Creo que tenemos un tema, como ya lo estamos hablando, apasionante. El fenómeno de los ovnis eh, dentro de lo que es el contexto religioso, no solamente bíblico, ya probablemente. A ver, ¿por qué hablamos de Biblia? ¿Por qué decimos ovni Biblia? Porque creo que los cuatro que estamos acá y muchos de los amigos que nos acompañan y amigas también son mucho más conocedores del texto bíblico, porque si nos ponemos a hablar del Bhagavad Gita, ciertos otros textos religiosos, se nos complica más porque no estamos muy acostumbrados. Tendemos a reconocer y a conocer mucho más los textos bíblicos. Por eso generalmente, eh, por estos lares, ¿cierto? A niveles continentales, hablamos mucho más de texto bíblico que de otros tipos de textos que también son tan válidos, pudiendo serlo o no, como lo es la Biblia. Así que, pero ¿qué les parece si para darle un toque a esto, ya partimos por lo siguiente? Miren ustedes la imagen que vamos a colocar. Señores, Zacarías Sitchin es mentira, totalmente falso. Este asunto de que los Anunnaki vinieron para acá y que nos pusieron a construir hoyos en la tierra para sacar oro y cuánta cosa no hay, es falso, totalmente falso. Zacarías Sitchin ya mintió y mintió descaradamente. De hecho, incluso en los libros que él hizo, y se hizo famoso por estos libros que él hace, que escribe, ganó muchísima plata. Y tenemos que recordar que muchos de los escritores que han utilizado el fenómeno ovni, cierto, extraterrestre, inclusive fantasmales, en los años 70, cuando Sitchin aparece con estos libros y con esta idea de los Anunnaki, se ganaba mucha plata, ¿ok? Antes, para enterarte de algo, lo tenías que buscar en los diccionarios, tenías que ir a la biblioteca, no es como hoy día que lo buscáis en YouTube, perdón, en la web, y es mucho más fácil. Antiguamente no, estamos hablando de los 60, 70. Y Zacarías Sitchin descubrió que, claro, el misterio vende, como lo hicieron muchos otros vendedores también, como JJ Benítez, Eric von Daniken, etcétera. Pero dentro de los youtubers más conocidos que hay uno que se llama Parceriza. Yo no le quiero hacer publicidad a estos tipos y creo que ninguno de los cuatro que está aquí pretendemos eso. Pero sí es importante que todos los amigos y amigas que nos están escuchando descubran lo siguiente. Vamos a poner un video muy corto, no dura más allá de 1 minuto y medio, donde van a escuchar a dos famosos youtubers opinando sobre Zacarías Sitchin y sobre esta idea. Ok. Estamos con un panel de publicidad. Sí. Ahora, Ok, como podemos ver, Parceriza, un youtuber muy, muy conocido, que hizo 20 videos, más de 20 videos, que dedicó tiempo a este asunto de los Anunnaki con Zacarías Sitchin. Posteriormente a todo lo que él había armado y creído de este supuesto escritor ya y traductor de las tablas babilónicas o tablillas de Babilonia, él creyó en Zacarías Sitchin, pero cuando se puso a investigar de verdad, descubrió que Zacarías Sitchin inventó mucho de lo que él escribe en sus libros y de lo que hoy día recorre la ufología, incluso a niveles de supuestos documentales, como se llaman los alienígenas ancestrales, donde constantemente están colocando este asunto de los Anunnaki, de Zacarías Sitchin, todas estas teorías que planteó Sitchin, que son totalmente falsas. Ojo con esto, es importante que lo digamos como tiene que ser dicho. Zacarías Sitchin, ya fallecido, y con respeto lo digo, no pretendo herir a nadie, no es la idea, él mintió solamente por escribir unos libros, escribió me parece unos 5 o 6 libros al respecto, se hizo famoso y hoy día en la ufología corre este tema de los Anunnaki como si fuera ya una verdad absoluta. Creo que habiendo aclarado eso, no sé si tiene algún comentario, Ramiro, Eduardo, Carlos, al respecto. Permiso, me voy a adelantar. Yo recuerdo que permanentemente en las transmisiones y en las juntas que nosotros tenemos, siento que el pensamiento mágico, que el colocar la televisión y ver un poco alienígenas ancestrales,
siento que poco a poco la gente seria, ve esos capítulos, pero sabe, mucha gente sabe que es ver una película. Es ver una película. Zacarías Sitchin, yo estuve, bueno, ¿quién no ha estado ajeno al tema de los Anunnaki, a estos dioses gigantescos que llegaron acá antes, que tenían prácticamente una sede en Marte, bla, bla, bla? No haya estado ajeno, pero yo creo, Eric, que si bien es muy importante que confirmemos a los amigos que están presentes, algo que a lo mejor ellos ya lo saben, pero yo creo que volvemos al mismo tema, o sea, la ufología, el fenómeno ovni, los dioses, la antigüedad, el avance, la evolución, siempre ha tenido un aspecto de Hollywood, por decirlo de una manera. Y siempre van a ver, siempre van a existir esas personas que se aprovechan de eso, que lucran, que generan dinero, que inclusive más puede ser su principal fuente de ingreso para subsistir. Entonces, en ese contexto, es importante saber que ese delta lo vamos a tener siempre. Así como sacaría Siche, algunos contemporáneos que todos conocemos van a permanecer en esa línea. Así que, bueno, importante decirlo. Así es, Eduardo, y le encuentro toda la razón del mundo. Muy atinado en su comentario. Ramiro, ¿algún comentario al respecto o usted pasa? La verdad que el comentario, lo único que puedo decir es que hoy día la ciencia es capaz de probar todos los vestigios de civilizaciones, vestigios de seres animales que hayan habitado esta tierra, y nunca se ha encontrado ninguna prueba científica de esto, así que yo lo descarto de plano. Ok, Carlos, ¿algún comentario o pasa? Básicamente una buena novela lo de Don Zacarías Sitchin. Así, Solamente eso. usted lo dijo, ya, y el tipo, para que iremos con cosas, ganó miles de dólares, no sé si millones, pero ganó muchísimos millones. Mm. Chiquillos, ¿les parece si Sí. entramos de lleno en este tema? Increíble, espectacular, maravilloso. Pero antes de Eric, eso, dígame, Eduardo. un cortito antes que se me vaya. No deja de ser entretenido los libros como ciencia ficción, ¿ah? Son súper Sí. entretenidos. Bueno, hay gente que cuando JJ Benítez escribió Los caballos de Troya, hay gente que los creyó, Ujú. que no sabía si el tipo estaba escribiendo una novela o estaba Sí. escribiendo realmente una verdad. ¿Ya? A Eso ese es una, nivel, habil- eso es una habilidad. Es una sí, habilidad. del escritor. JJ Benítez es un escritor Ah, espectacular. ¿Ya? claro, claro. Chamullento, pero buen escritor. ¿Les parece Cumple. si partimos por leer los comentarios de los amigos, por respeto a ellos, agradeciendo la compañía de los amigos y amigas que se nos han unido? Eric, sí, Dígame. antes que pases a eso, yo no sé, perdonen, voy a hacer un paréntesis en esto. Yo no puedo leer los comentarios, no sé si los están leyendo mis colegas acá. Sí, Eh, yo los veo bien. es Ya, que yo no sé, esto no sé está en por el qué. celular, Ramiro. Sí, Ese puede ser el problema. El celular te achica Sí. la imagen. ¿Carlos está en el celular o en el notebook? No, no, en Notebook. ¿Viste? Yo estoy en el computador y están todos los comentarios, Claro, inclusive los destacados abajo. Así que está justamente, funcionando, compadre. ok, justamente. ok, Pero lo podemos leer acá. ok. Comencemos entonces. Dice Canon Lucas, ¿solo los cristianos tienen extraterrestre y ovni en sus textos sagrados? ¿O en el Corán y en el libro de los mormones también hay manifestaciones del fenómeno ovni? Es lo que yo explicaba al principio, que vamos a hablar de texto bíblico porque es lo que más conocemos. ¿Ya? Ahora, algo por ahí también hemos escuchado sobre los mormones. A mi entender, el texto de los mormones también menciona ya todo este tipo de cosas medio extrañas de las nubes, ¿cierto? Es más, los mormones hablan de que cuando las parejas, el matrimonio, fallece, Dios les da un planeta para regirlo, ¿ya? La Y ahí se cosmología van a, mormona. exactamente. Entonces yo creo que sí, estos textos también hablan de algo parecido, ¿ya? Sí. Por ejemplo, Space Oddity dice, si partimos de la base que en cada texto religioso hay ángeles y enviados del cielo, bueno, la respuesta es afirmativa. Eh, Carlos Lucas nos dice saludos. Y aprovecha a escribir y dice, ¿es posible que la Biblia solo sea un texto de fantasía creado por la oligarquía en el concilio de Nicea en el año 325 a.C. para subyugar al plebe y por lo tanto lo que ahí sale se ha inventado? ¿Alguien quiere aclarar este punto?
En lo personal, el concilio de Nicea del 325 básicamente se arma la iglesia. Pero justamente como bien dice el amigo, es una buena pregunta. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Es decir, yo siempre he admirado mucho a Constantino, porque por una parte, y con respeto a todas las personas de creencia católica, el imperio romano venía cayendo, venía ahí arrastrándose, rajuñándose, y este señor Constantino muy inteligentemente une al nuevo, digamos, a la nueva, como diríamos, no sociedad, pero lo nuevo que era el cristianismo. Y ahí llega el concilio de 325, donde se arma todo, donde se sacan evangelios, se ponen santos, se sacan santos, se ponen. Es decir, armamos la iglesia que conocimos hoy día. Entonces, sí, en ese concilio puede haber pasado mil cosas. Sí. Hay que tenerlo presente. Tenía, Un, Ujú. pero a ver, Carlos, un- eso era básicamente reconciliar la idea, ¿cierto? La idea es no, que en ese minuto Es que, estaban. es decir, la idea ortodoxa dice eso, pero si lo vemos desde un punto político, es decir, lo que hizo Constantino para mí es una genialidad. Es decir, prorrogó el Imperio Romano. De hecho, una de las cosas que yo en mi vida, si alguien me lo puede explicar, lo agradecería, porque él es pontificia, porque ya es el pontífice que me manda, católica, universal, pero ¿por qué la iglesia es romana? No solamente porque está en Roma, hay algo más. ¿Por qué mantiene ese Roma? Entonces, para mí fue una jugada política muy buena de Constantino, sí, ¿ah? Y que le dio para, resultados hasta el día de hoy. para, para darle más profundidad al tema, porque lo encuentro interesante, en esos tiempos Roma, ya, el Imperio Romano tenía muchos problemas políticos, ¿ok? Y Exacto. se estaba empezando a dividir, a disgregar el imperio. Entonces, como dices tú, Carlos, Constantino llamó a los cristianos y les dijo, pero hay un punto interesante en esto, porque cuando llama a los cristianos, porque hasta ese momento los perseguían, pero dentro del Exacto. mismo Imperio Romano había muchos conversos cristianos, se habían convertido al cristianismo. Entonces Constantino, como dices tú, inteligentemente dijo, bueno, aquí para que no quede la escoba, políticamente hablando y socialmente hablando, manda a llamar a los cristianos y les dice, oye, si ustedes aceptan ser el pontífice, porque ahí viene el pontífice romano, que era como el César, tú vas a ser el Mm, César de la iglesia, le dice al primer papa, llamémoslo de esa manera, ya, porque hasta ese momento no claro, existían los papas, ahí empiezan recién a exacto. salir los papas, emerge el papado, digamos, ya, entonces le dice, tú te unes a nosotros y yo no te persigo más, pero una cosa más, vamos a cambiar el día sábado por el domingo, porque recordemos que los romanos adoraban a sus dioses el día domingo, ¿ya? Exactamente. Y los cristianos, para que no los persiguieran más, eh, cambiaron el sabbat por el domingo. Y de ahí que la Iglesia Católica empieza a adorar a Dios el día domingo, siendo que el decálogo, que son los 10 mandamientos, dice sabbat, adora a tu Señor el día sábado. ¿Ok? De hecho, por eso que los judíos adoran a Dios el día sábado. ¿Ya? No el domingo, ni el martes, ni el miércoles, es el día sábado en especial. Entonces, en ese concilio también se cambia lo que se llama las tablas de la ley. Y ya parte la iglesia, y discúlpame si hay algún creyente acá, especialmente de la iglesia católica, parte la iglesia con un pecado tremendo, que es cambiar lo que Dios escribió con su dedo, según el texto bíblico. Fue escrito con su dedo, ¿ok? Sí. Las tablas de la ley, las escribió él con su mano, y le dijo a Moisés, toma, ahí están las tablas, de aquí te vas a guiar, este es el decálogo. Bueno, ellos cambiaron el día sábado por el domingo, increíble, ¿eh? Sí, es más, yo creo que fueron bastante más audaces, porque pontífice significa puente, es el puente entre Dios y el hombre. Por lo tanto, con esa figura del pontífice o del papa, amarran muy bien la divinidad con la administración terrenal. Entonces, fue una movida absolutamente política, pero que aprovechó el fervor cristiano de la gente para unificar un imperio que, como decía Carlos, estaba absolutamente desunificado porque cada imperio conquistado por los romanos tenía distintos dioses. Entonces, la idea era unificarlo a través de una sola figura. Así es. Correcto. Sigamos. Eh, Vamos. dice Space Oddity, a mi parecer la Biblia es un texto político social, ni más ni menos.
La verdad que sí, tiene política de por medio, ¿ya? Sí. Tiene aspectos sociales, fundamentalmente sociales, pero también religiosos, ojo con eso, ¿ya? No podemos dejar lo religioso de lado, ¿ya? No. Delta nos dice, el Viejo Testamento, que es el origen del judaísmo, está basado en la mitología sumeria, como por ejemplo el diluvio universal, sí, que el Gamesh, toda esta historia que se contaban antiguamente, pero ojo porque algunos dicen que el diluvio universal, el texto bíblico, que los escritores bíblicos lo copian, pero ojo porque hay muchas diferencias. Ahora, si retrocedemos en el tiempo y el diluvio universal fue realmente universal, que lo hayan sabido diferentes pueblos, no tendría nada de particular, pues no necesariamente el escritor del Génesis tuvo que haber copiado a la historia de los sumerios, por ejemplo, sino que también la conocían. Es algo que a mí por lo menos me entra de caja, ¿ya? Em, Por la cobertura que abarca. Exactamente. Dice Adán y Eva también eran sumerios. Yo no diría que eran sumerios. Ya, claro, a ver, si alguien quiere desvirtuar la Biblia como tal desde el punto de vista del conocimiento antiguo, claro, lo puede hacer, porque los sumerios probablemente escribieron mucho antes que los textos bíblicos. Ya, es mucho más antigua, las tablas sumerias son mucho más antiguas. Pero también es cierto que era un conocimiento probablemente que en ese momento, como lo explicaba, era, llamémoslo universal, era lo que ellos conocían. Por lo tanto, que lo escribiera uno por acá y otro por allá, no necesariamente se estaban copiando, sino que eran lo que conocían. ¿Ya? Correcto. Oye, Eh, Eric, Pablo Marchán, tiro Carlos, la última. Pablo Marchán Herrera dice, empezaron temprano la discusión. Se refiere a que la gente empezó a escribir muy sí. temprano y eso se agradece. Muchas gracias. Carlos. No te iba a comentar si vamos con el tema ya en cuestión. Sí. ¿Alguno de ustedes quiere comenzar este debate, esta discusión? A ver, yo quiero hacer un punto en esto. Lo que hemos hablado estos primeros minutos es una estructura política religiosa de la Biblia, pero eso no necesariamente quita la divinidad de los escritos. Y ahí hay una frontera que sería interesante ponerla arriba de la mesa. Está bien que Constantino administró estos libros, porque Biblia significa libros. Entonces los administró de cierta manera para unificar su imperio. Y fue una estrategia de la que hemos conversado. Pero vamos al origen de los libros. O sea, una cosa es cómo se eligen los libros y se administran estos libros, y la otra cosa es qué validez desde un punto de vista histórico de la humanidad tienen estos libros. Porque si nosotros nos vamos a entrar al tema de que si la Biblia de alguna manera relata episodios, bueno, y en su mayoría relata episodios sobrenaturales, y si esa sobrenaturalidad responde a fenómenos de extraterrestre o fenómenos de ángeles, qué sé yo, que creo donde vamos a hincar el diente en esto, habría que hacer la diferencia, la validez de la Biblia. Y en eso yo te pregunto a ti, Eric, ¿qué validez histórica desde el punto de vista de credibilidad le das tú a la Biblia? A ver, gracias Remedio, agradezco la pregunta. Para mí tiene toda la validez del mundo. De hecho, sabemos que el texto bíblico no es un texto científico, ¿ok? Es un texto que habla incluso temas sexuales, ya de los principales personajes, ¿ok? Por lo tanto, narra una historia que tiene cierto hilo conductor, que es desde la creación hasta el fin de la humanidad, que tampoco es tan así el fin de la humanidad, porque la humanidad, según el texto bíblico, no va a dejar de existir, ¿ya? Por lo tanto, incluso el planeta, algunos dicen que para la venida de Jesucristo el planeta se va a destruir. No, la Biblia no dice eso tampoco, ¿ok? La Tierra va a seguir existiendo, según lo que dice el texto bíblico. Por lo tanto, para mí, la Biblia tiene una validez fundamental cuando uno empieza a descubrir que hay unos textos que son realmente impresionantes desde el punto de vista incluso científico, ¿ya? Y cuando ya metemos ciencia dentro de un texto que tiene aproximadamente 4.000, 5.000 años más o menos, ¿cierto? Uno empieza, yo lo menos digo, miércoles, estos tipos algo sabían que nosotros no queremos reconocer.
y tendemos a creer que el texto bíblico es una fábula, es un escrito por tipos que creían en un Dios que no existe, ¿ya? Pero la pregunta es, a que yo me hago hoy día, ¿estaremos equivocados? ¿Existirá realmente un Dios? Y no lo queremos reconocer, ¿ya? Y aquí entra, a mi entender, el tema de los ovnis directamente, porque también me hago la pregunta, la hago en voz alta, es una pregunta que me vengo haciendo hace mucho rato, si lo que antiguamente se llamó ángeles, mensajeros de Dios, ya de este creador que se menciona en la Biblia, no eran realmente eso. Hoy día, bajo nuestro contexto tecnológico, ¿cierto? Donde supone que vamos avanzando, pero yo creo que de avanzar poquito y nada, eh, entendemos e interpretar todo esto desde un punto solamente tecnológico. Entonces yo me pregunto, estamos siendo perturbados, ya se nos está metiendo ruido delante nuestro y no nos deja ver lo que realmente estos personajes nos quisieron dar a saber, dar a conocer, ¿ya? Eso para mí por eso yo planteo y digo que la Biblia tiene validez, porque te hace plantearte preguntas que si no existiera la Biblia no nos haríamos, ¿ya? No nos haríamos, no estaríamos hablando de esto, ¿ya? No estaríamos hablando de los ovnis en la Biblia. O sea, la Biblia es tan válida hoy día, ya sea desde el punto de vista extraterrestre, espiritual, religioso, moral. De hecho, y con esto termino, Eduardo, te paso la palabra. Si uno lo ve bien, el decálogo, todo el decálogo es lo que hoy día nos hace la base de las leyes de la humanidad. No matarás, no robarás, no violarás, no asesinarás, no desear la mujer de tu prójimo, ¿ya? Etcétera. O sea, el decálogo nos entregó leyes que subsisten hasta el día de hoy y la humanidad se rige por esas leyes. Entonces, claro que es válido el texto bíblico. Eduardo. Te quería complementar de que cuando uno piensa en la Biblia, no cabe ninguna duda que son válidos porque relata hechos que inclusive, como tú bien lo dices, dieron continuidad hasta el día de hoy en muchas categorías. Si sabes cuál es el problema, o sea, no el problema, cuál es el cuestionamiento, y yo creo que ahí vamos a llegar en un par de minutos más, es que la Biblia, a ver, es cuando la Biblia expresa la razón, o sea, es cuando la Biblia expresa el título principal de lo que es Dios. Y es ahí cuando entra la fe. Y es ahí cuando entra el cuestionamiento que probablemente vamos a llegar a hacer. Yo concuerdo contigo que la Biblia, dentro de todo su contenido, es muy certera en varias cosas. O sea, no creo que lo hayan inventado o no, para nada. Si el tema es cuando ingresa la fe, cuando ingresan esos cuestionamientos de, por ejemplo, la estrella de Belén, por dar un ejemplo. María consiguiendo sin el pecado, por darte un ejemplo. Es ahí cuando uno comienza a enredarse un poco el asunto. Y por eso que estamos acá conversando el tema. Carlos, ¿alguna opinión al respecto? Por supuesto, a ver, quiero un poquito verlo también de otra forma. La primera pregunta, ¿qué es la Biblia? Lo que estábamos viendo recién. Yo lo veo con tres opciones. La primera es un libro netamente histórico, es definitivamente una novela, o ciertamente es la palabra de Dios en nuestra tierra, obviamente escrita por inspiración divina. Yo que veo interesante de estos tres temas, indiferente del origen, historia, novela o divino, lo interesante que, aunque fueran los tres aspectos, qué curioso que tenga esos pasajes que tanto nos llaman la atención, aunque haya sido, es decir, visto de tres autores diferentes. Es decir, ¿qué quiso decir el historiador, la novela o Dios, por ejemplo, al decirnos que Jonás estuvo 3 días dentro de una ballena que se lo tragó y después básicamente lo expulsó?
Es decir, lo que quiero explicar, que indiferente del origen, lo que nos muestra la Biblia, esos pasajes extraños, algo, no sé, algo tiene. Es decir, quien haya sido que la escribió, sea verdadera o no sea verdaderamente escrita por Dios, tiene ese tema de estos pasajes, de los carros de fuego, de las zarzas ardiendo, de cosas que hoy en día le daríamos otra respuesta. Eso es lo que a mí me gusta de este tema. En sí la Biblia, en sí la Biblia para mí es complicado, porque ya partimos, por ejemplo, la Biblia evangélica, la Biblia protestante tiene 66 libros, la Biblia católica tiene 73, ya tenemos una diferencia, es decir, ya estaríamos sacando, entonces la Biblia como en sí, no sé, eh, ¿será divina? ¿No será divina? No lo sé, pero a mí me interesa el otro tema, que quien la haya escrito, como digo, históricamente, como novela o divinamente, tiene esos pasajes. ¿Qué quisieron decirnos? ¿Qué vio el autor de quien haya sido? Básicamente, yo me quiero enfocar más a eso que en sí el tema de si es divino o no es divino. Básicamente eso. Ya, Carlos, dale, Eduardo. me, me parece súper acertado el análisis, pero te das cuenta que al final cualquiera de esa arista o decisión pasa por la fe, ¿o No, no? no, no, Eduardo. No, yo ahí te la Yo creo que discuto. sí. No, mira, Dale, dime. es como decir que 2 más 2 4 no es un resultado lógico, sino que lo están pasando en la fe, ¿ya? Hay textos bíblicos, tenemos que recordar que el génesis, el principio de la idea de un Dios comunicándose con el ser humano por medio de una escritura es también un sistema inteligente, ¿ya? Muy inteligente, porque la escritura también hace advertencias, ojo con esto, de cómo tenemos nosotros que actuar para con los otros seres humanos, para con el planeta incluso, ¿ya? Entonces, eso no es fe, es lógica, ¿ya? La Biblia no solamente te hace, a ver, ¿cómo explicarlo? Ir por un camino espiritual, si lo quieres llamar así, sino que también te entrega conocimiento. Porque si pensamos que si este Dios nos hubiese querido imponer a la fuerza el conocimiento de Él, del Creador, no estaríamos leyendo la Biblia, porque la Biblia cuando tú la lees, ya que ojo, porque estudiar la Biblia y leerla son dos cosas diferentes, ya cuando tú la lees y la estudias, el texto bíblico, tienes la libertad para dos cosas, para hacerlo y para no hacerlo. La decisión es tuya. Por lo tanto, no es un asunto que te quieran obligar a la fe, porque la fe no se puede obligar, ¿ya? Es algo que va inherente en el ser humano, en necesitar a alguien superior. Siempre necesitamos a alguien superior. Necesitamos a la mamá, necesitamos al papá, ¿cierto? Necesitamos incluso un jefe de repente que nos vaya guiando de alguna manera en la pega, qué sé yo. Necesitamos la universidad para tener mayor conocimiento, ¿ya? Etcétera. La vida siempre necesitamos de alguien que sea superior, que nos diga, oye, está ahí errado. Porque si no tenemos ese superior, seríamos soberbios. Y la Biblia, a mi entender, es una guía, si tú lo quieres llevar a ese nivel. No estoy hablando de fe. Fíjate que en ningún momento estoy hablando de fe. Yo, com- pero, a ver, yo sigo con mi punto. eh, que compruébame algo de la Biblia. Dame veracidad sobre algo. Sí, vamos a colocar unos versículos bíblicos. Mira, el primero que te voy a colocar, que lo tenía para el final, ¿ya? Te adelanté. Sí, acá está. Vamos a leer esto y a ver quién lo puede explicar. La Tierra está flotando sobre nada en el espacio. Job 26:7. Antiguas civilizaciones afirmaban que el mundo era un disco plano apoyado sobre un gigante o un animal, como un búfalo o una tortuga. Entonces, que alguien en ese tiempo se hubiese imaginado que la Tierra, oye, transpórtate hace 3.000 años atrás, 4.000 años atrás, donde los tipos se supone que eran ignorantes de lo que era el espacio, ya eran ignorantes de cómo estaba formado el planeta, sobre qué se sostenía. Habían algunos que inclusive le ponían un elefante, los hindúes, por ejemplo, ya. Y aquí aparece un texto bíblico que te está diciendo la Biblia cuelga sobre la nada. Disculpa, pero ¿quién te puede explicar esto, Eduardo? Que no, Esto es es un, que no tienes que.
es que no tienes que ser erudito ni inteligente para plantear esa idea. No, pero espera, Tú, a ver, esa a ver, idea tú la puedes plantear 1000 años atrás. pero Eduardo, no, disculpa. Estamos hablando hace 3000 años atrás, donde los tipos no tenían ni idea ni siquiera si la Tierra era redonda, po, ¿ya? Porque no, los viajes en ese tiempo, estamos hablando de los tiempos del Génesis, ya estamos hablando del Pentateuco. Mira, ¿Pero incluso, qué, voy pero a- qué tiene que ver eso? Si, pero no tiene nada que ver eso. Si a ver, tú puedes sumarle los años que tú quieras para atrás o restarle los años que tú quieras. Pero que alguien haya escrito que pensaba eso, no, ¿por qué no? O sea, había millones y millones de personas. sí, Ahora, po, si sí, tú me dices que midieron la circunferencia, eso no. no, eso Obviamente que no. se hizo miles de años después. Pero a lo que yo Pero me claro, refiero, que cuando en Job se te dice que la Tierra cuelga sobre nada, el tipo no se equivocó. No está no. equivocado. Pero Mira, lo que tú muchos queráis. decían otras cosas también, po. Por eso te digo, pero el tipo no se equivocó, po. Job no se equivocó, la acertó. La Tierra, si tú la miras del espacio, está colgando de la nada. No tiene ningún hilito que la cuelgue arriba, weón. No tiene ninguna cuestión que la esté apoyando. No tiene nada que la mantenga. Tiene algo que es invisible, que es la fuerza de gravedad, ¿ya? Y la mantiene colgando en el espacio, de la nada. O sea, si Pero tú miras la eso Tierra de lo también lo lejos, podría, nada la Pero eso no es sostiene. un... Sí, sí, eso también lo podrías concluir mirando el cielo, nada más que sí, po, mirando el cielo. a eso me refiero, Eri. Me refiero a que, a ver, Hay una interpretación libre de los fenómenos que ahí ocurrían. Y yo le digo a exactamente. Carlos, cuando él plantea que Jonás se lo tragó una ballena, si hoy día tenemos una isla abandonada en el Pacífico, donde hay gente que no tiene idea de la civilización, no sabe, se han criado como animalitos ahí, y resulta que llega un submarino de Estados Unidos, se bajan unos buzos tácticos, sacan a un hombre, lo meten al submarino, le hacen un escáner, ve cómo está su salud, ve su estado de evolución, qué sé yo, 2 días y después lo devuelven. A lo mejor para esa gente fue una ballena, po. Es un tema de interpretación. Es interpretativo. Porque ellos no tenían el lenguaje ni el vocabulario técnico que nosotros tenemos. Entonces, a los fenómenos sobrenaturales que ocurrían, les daban una interpretación al alcance del vocabulario y de la cognición que ellos tenían en ese momento. Si dicen que bajó en una bola de fuego, bueno, puede haber sido una bola de fuego realmente o fue una nave. ¿Y por qué hablan tanto de las nubes? Yo en esto, perdónenme, chiquillos, yo quiero ser autorreferente. Pero el contacto que yo tuve, la nave se metió en una nube blanca y se escondió en una nube blanca. Y hay miles de relatos con nubes blancas, donde los objetos aparecen y desaparecen y la gente aparece y desaparece en una nube blanca. Para eso nosotros tampoco tenemos hoy día un vocabulario que pueda reflejar realmente lo que ahí está ocurriendo. El fenómeno que realmente está ocurriendo ahí, tampoco hoy día tenemos ese vocabulario. Pero tampoco vamos a decir hoy día que esa nube era un ángel o era el carruaje de un ángel. No, uno se va más por el lado de que era un ovni o de que era, como dicen ustedes también, pero espérate, Ramiro, no entiendo. Tecnología bélica, Ramiro, a ver, pero tiene que ver con el lenguaje que la humanidad manejaba en ese tiempo. La ballena que está mencionando aquí Carlos, ¿tú la interpretas como un submarino? ¿Eso es? No, yo no lo interpreto como un submarino, digo que a lo mejor podría haber sido una nave que estaba en el mar y que simplemente hizo una abducción. Y que la gente lo interpreta como una ballena que se comió la ya, y aquí me viene entonces mi pregunta para Carlos. Carlos, cuando pusiste ese ejemplo, ¿qué sería para ti la ballena? Es decir, básicamente, no, por eso, yo lo digo a la lógica. Es decir, pensemos hoy en día, o te devuelvo la pregunta. ¿Tú podrías entrar dentro de una ballena, estar 3 días y salir? No. No, es imposible. No. Entonces no era una ballena. Ya. Respuesta. Bacán. Ya, bien, entonces lo que estoy descubriendo acá, según yo voy interpretando, ¿ya? Es que tenemos a Ramiro y tenemos a Carlos que le dan cierta validez técnica, tecnológica al texto bíblico. ¿Es eso? Eso sí, es. por supuesto. Por mi lado, sí.
Ya, Sí. Eduardo, ¿tú cuadras con eso? No, A ver, eso se puso interesante. no, no, Explíquelo, pues. yo creo, pero claro, yo creo que la complejidad de la Biblia, a ver, la Biblia es un texto sumamente complejo, porque como bien dijo Ramiro, son interpretaciones de la época, de cómo esas personas, esas civilizaciones entendían las cosas en ese minuto, como por ejemplo el ejemplo de la ballena, o como por ejemplo, eh, no sé, el carro de fuego, No, no, pero espérate, Eduardo, no da lo entiendo, mismo. no entiendo, espérate. ¿La ballena qué es para ti? No, yo creo que puede ser un perfecto error, O sea, puede no ser la nada, ballena no no puede es ser una nada. ballena. Eduardo, es No, un no, error, no, pero a ver, para, no es que no sea una es un error ballena, de interpretación. sí, No pues de es, a ver, interpretación. pero es que separemos aquí el tema. Puede ser que sea un error de interpretación, pero que algo, y el tema es que yo te pregunto a ti, Eduardo, ¿tú estás desacreditando la historia o estás desacreditando la interpretación del fenómeno? Eso es lo que yo quiero Yo, entender. yo Porque estoy o fue un sueño desacreditando, o realmente sí, el tipo se metió al agua y algo se lo no, tragó y después lo yo, devolvió. yo lo que estoy diciendo, que la Biblia en sí, aparte de los relatos que pueden ser plausibles, reales, tiene un gran contenido de información que no puede ser nada, absolutamente nada. Y con el paso del tiempo, uno le va dando intención a ese relato, pero no puede ser absolutamente nada. Puede ser Ya, un impulso de la persona que lo escribió, ya, puede entonces ser un espérate. sueño de la persona, puede ser una idea, Entonces puede, qué sé yo. para ti, el asunto de la ballena es una fábula, No, es mira, un mito, es un mito. no. No, si tú me apuráis con la ballena, me apuráis con la ballena así, como solamente la ballena, yo te digo, no tengo idea esa parte que dijo Carlos, no la conozco. ¿Para qué me va a carrilear? Yo se la escuché a Carlos ahora, no tengo idea de la ballena. Pero entiendo el ejemplo, absolutamente entiendo el ejemplo, como muchos más. A ver, yo creo Pero que lo que para... yo, Dale. lo que yo creo, y para concluir, no es que yo desacredite 100% la Biblia, por supuesto que no. De hecho, tiene cosas muy certeras, muy interesantes, muy profundas. Absolutamente de acuerdo con aquello. Pero debe tener la mitad o quizá, o a lo mejor más, que puede no ser nada, pues, Eric. Ya, Nada. ok. Pero cuando tú tienes, por ejemplo, en un texto de hace 3.000, 4.000, 5 años atrás, digamos, un montón de ciertas situaciones que parecieran ser no muy novelescas ni tampoco mitos, porque si lo transportamos a la época actual podemos interpretarlo de otra manera, quiere decir entonces que el texto algo nos está queriendo decir. Por Sí, ejemplo, por supuesto. voy a colocar esto, miren, eh, esta que está acá. En segunda de San Pedro 3:8 encontramos lo siguiente: pero amados, dice, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Ya, Disculpa, de disculpa, acuerdo. pero aquí está hablando, yo no sé si Einstein debe haber leído el texto bíblico, donde saca la teoría de la relatividad del tiempo, donde tú vas a cierta velocidad, para ti es un día y para los que están en la Tierra son 1.000 años, ¿ya? Mira, Entonces, que ese pensamiento tan elevado, ya que lo vinimos recién a descubrir con Einstein, ¿cierto? A base de sus teorías, ¿ya? Lo haya dicho un texto bíblico hace ya 3.000, 4.000 años atrás, yo lo encuentro extraordinario. sí, Eric, Extraordinario. Mira, mira, la palabra exactamente. extraordinario Sí. significa que va mucho más allá de lo que uno puede entender en un momento dado. El tipo de dónde va a Por sacar esta eso, idea, de dónde la por saca. eso yo, mira, por eso yo por eso te lo digo, te lo he dicho desde el principio. Yo no estoy diciendo que no, lo vuelvo a repetir. No estoy diciendo que no. Estoy diciendo que tiene muchos ejemplos, muchísimos extraordinarios. Más que extraordinarios, si quería poner una palabra mejor. Pero mira, me voy a adelantar un poquito. Mira lo que dice Paulo César. No olviden la posibilidad de que la Biblia sea una Espérate, recopilación de ¿Pablo relatos. César o Pablo? ¿Ya? Paulo César U. No olviden la Ah, posibilidad de que la Biblia. Ya, pues déjame terminar. No olviden la posibilidad de que la Biblia sea una recopilación de relatos históricos
en parte y también fábulas, si eso es lo que te digo yo, eso. Yo no desconozco en lo absoluto que pueden haber pasajes demasiado... El que pusiste tú recién no te puedo decir nada al contrario, ¿eh? Nada. Eso me dejáis así. Sí, lo que pasa Nada. es que lo que pasa es lo siguiente, cuando tú despejas, cuando uno logra despejar dentro del contexto bíblico, lo que hace ruido, por ejemplo, la fe que tú mencionas, y solamente empiezas a tomar los pasajes donde el texto bíblico te habla de ciencia, porque lo que está hablando aquí es ciencia, la tierra cuelga sobre nada, un día son 1000 años para Dios, equivalen a 1000 años, o 1000 años son un día para nosotros, ¿ya? Y empiezas a tomar estos textos, ya dejan de ser fábulas, porque te cuadra perfectamente bien con la ciencia. Lo que está haciendo el texto bíblico aquí es adelantarse miles de años al conocimiento que hoy día tenemos, No, ¿ya? si es precisa. Si Siendo que el texto bíblico no Mm, pretende ser un texto científico, ojo. no, pero precisa muchas cosas, y yo lo sé. Por favor, que los amigos no crean que yo lo estoy tirando para el lado completamente. No, la Biblia precisa muchas cosas científicamente comprobadas hoy en día. Entonces, Sí, Carlos, ¿cuál es su conclusión de esto un día 1000 años? ¿Cómo va por ahí? que la chuntó. Yo, mira, poquito para cerrar el tema que hablaba Eduardo, sí, efectivamente, y eso es lo que yo quería decir, indiferente que sea histórica, fábula o divino, es en sí el relato el que a mí me sorprende, es decir, si fue una linda fábula, no sé qué imaginación habrá tenido esa persona para, valga la redundancia, imaginarse a un ser tragado con una ballena y después escupiéndola, no sé qué estaba pensando, por fábula que sea. ¿Ah? Ese es por un lado. El texto del tiempo es un poquito más complejo y ahí incluso yo daría el pie a una bonita interpretación, así como en el Apocalipsis ya Dios dice Sí. supuestamente que es el alfa y el omega, es decir, Mm, no tiene principio y fin, no hay tiempo, lo dice al principio, entonces sí. alguien lo puede repetir sí, y jugar con ese juego de palabras de que para Dios no hay tiempo, estoy viendo Mm, desde un punto de vista creyente. Pero Carlos, Básicamente eso. Carlos, se te olvida un aspecto ahí, y ahí le ¿Mm? discuto, porque está bien, el alfa y el omega, el primero y el último, ya está hablando dentro de un contexto lineal de la historia de ¿Mm? Dios, la historia misma del Señor, de Dios, del Creador, que es eterno. Ujú. Pero aquí estamos hablando de Dios con el ser humano. Aquí se agrega el ser humano que es finito, ¿ya? Entonces, Sí, cuando sí, este ser humano correcto. dice, para mí un día son 1000 años de Dios, ya hay un concepto, discúlpame, pero que es mucho más elevado que que incluso llegar a decir que Dios es eterno. Porque si tú tienes un Dios, vas a imaginar automáticamente que es eterno. Pero ¿de dónde saca la información? ¿Ya? El tipo va a decir, un día equivale a 1000 años de Dios. 1000. O sea que, mira esto, saquen esta cuenta. Si desde que Dios vino a este planeta, ¿ya? Hace unos 5000, 10.000 años, si lo sacamos así y en cuenta de la información que nos está entregando el texto bíblico, querría decir que para Dios todo el tiempo que ha pasado en 10.000 años son solamente 10 días. 10 días. Esto Sí. va mucho más allá todavía de intentar explicar que tal vez el tipo se le ocurrió porque Dios es eterno. ¿Ya? Ojo con eso porque la información que nos está entregando es la siguiente y tiene mucho que ver con el hecho de que cuando las personas dicen, por ejemplo, dicen, oye, no, si Jesucristo hace 2000 años que está diciendo que va a venir, pues, ojo, para Jesucristo serían 2 días. Dos. Lo que nos está indicando que el concepto de tiempo, ya, para él, para mí y para Dios son totalmente diferentes. Por, por O supuesto que sea, sí. es mucho más grande que decir al tipo se le ocurrió. No, encierra todo un simbolismo temporal, ¿ya? Que hay también una información que nos están entregando, Señor, para ti Jesús se puede demorar 2000 años en llegar, pero ojo, son 2 días para Jesús, para nosotros son 2000. Me explico, ¿no? De ¿Ya? Sí, acuerdo, sí. no, sí, correcto. Pero no Mm. necesariamente lleva a un tema de punto de vista ufológico, sí, puede ser divino. Es Dios, lo veo así y él puede hacer lo Sí, que quiera con el tiempo. pero, Por- pero, hay, hay- pero, hay, Pero, pero hay relatos que son tecnológicos. Yo les quiero leer algo. a ver, a ver, Esto lo saqué de Ezequiel 1:21. Dice, cuando ellos andaban ellas, y cuando ellos se detenían ellas. Y cuando ellos se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban juntamente con ellos,
porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Para mí hay un tema tecnológico. Acá dice, mismo Ezequiel 1, dice, ella vino sobre él la mano del Señor. Miré y aquí un viento huracanado venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en su centro algo como metal refulgente en medio del fuego. Para mí esa cuestión es un ómnico. Es muy linda esa... O sea, esa cuestión no tiene que ver con el pensamiento mágico, porque en ese tiempo, ¿a quién se le ocurre que algo metálico podría estar suspendido en el aire lleno de... ¿Qué es lo que es un avión a reacción, un avión de guerra? Cuando accionan los propulsores, ¿qué es lo que ves tú en la cola de un avión? Fuego. ¿Sí o no? Eso es lo que se ve en un avión de guerra o en el Concorde cuando activan los reactores. Fuego. Porque es la combustión, ¿no es cierto? Que al tocar el oxígeno se enciende. Entonces, eso para mí un relato tecnológico, donde hay tecnología. Y a mí, y en eso voy a concordar con Eric por primera vez, pero vamos a concordar en esto, ¿a quién, weón, le da el cuero de imaginar esa cuestión en ese tiempo? O sea, eso tiene que haber... Ahora, ¿qué es lo que era? ¿De dónde venía? Es otro cuento. Y lo más probable es que no estemos de acuerdo. Es otro cuento. Pero yo entiendo, chiquillos, desde un punto de vista de la lógica, que esto no les daba el mate, en buen chileno no les da el mate para imaginar esta cuestión. Ramiro, mira, para seguir todavía con estos textos científicos, bíblicos, vamos a leer lo siguiente, mira. Vamos para allá, miren. Los ríos van todos al mar, pero el mar nunca se llena, y vuelven los ríos a su origen para recorrer el mismo camino. Eclesiastés 1:7. Y miren, voy a leer lo que dice ahí. No fue sino hasta el año 350 a.C., mucho después de lo que fue escrito Job, y más de 600 años después de lo que fue escrito en Eclesiastés, que Aristóteles empezó a entender el ciclo del agua. Y finalmente, en el año 1841, un científico, utilizando el termómetro Galileo, inventó en 1593 un barómetro que había sido inventado por Torricelli en el 643. Mostraba que las nubes en realidad eran el resultado del vapor de agua que sube. Entonces, cuando el texto bíblico nos está hablando del ciclo del agua, yo me pregunto, ¿de dónde sacaron la información? Porque es exacta. En ese tiempo nadie podía... De los extraterrestres. Ya, pero espérate. En ese tiempo nadie podía imaginarse que del vapor del mar subían las gotitas y caían después, y era totalmente un ciclo. De hecho, los tipos no tenían idea en ese tiempo que los ríos ya venían desde las cordilleras, ¿cierto? Y por qué ocurría todo este ciclo. Entonces, cuando empezamos a entender esto, la única clave que hay aquí, y que uno tiene que preguntarse y decir, bueno, alguien le entregó la información a estos escritores. Y el problema viene, como decía Ramiro, y aquí concuerdo, ¿ya? Es que, ¿quién? ¿Qué? ¿Cómo le entrega esta información? ¿Ya? Porque si hay algo que podemos descubrir en el texto bíblico, es que tiene un conocimiento que excede a lo normal para la época, ¿ya? Y es más, muchachos, miren, vamos a colocar acá la creación del hombre. Entonces digo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra, y en todo animal que arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre y a su imagen, e imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre ella. Pero hay otro versículo que va antes de ese, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces yo aquí les pregunto, y se los pregunto a los amigos que nos están escuchando, nos están viendo, los amigos y a la amiga, ¿cómo es posible que un ser humano en ese momento dijera que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo? ¿Quién me lo puede explicar?
¿Quién me explica cómo es posible que este escritor, hace 4000 años atrás, supiera que la Tierra estaba vacía? O sea, ¿cómo el tipo logra mentalmente decir, así como la Tierra no cuelga sobre nada, decir, bueno, ahora me voy a imaginar que la Tierra aquí no había nadie, que estaba totalmente vacía, que estaba desordenada? Vean lo que dice la ciencia. El planeta Tierra era un volcán en sí mismo, vacía completa, desordenada, no había mar. ¿Cómo logramos explicar esa información que nos está entregando este tipo? Le cedo la palabra. No, Ahí hay yo una concuerdo, respuesta. yo concuerdo que hay, a mi juicio, transferencia de información. Hay transferencia de información. También lo vemos en la arquitectura y en el arte que se generó en Egipto con el arte azteca e inca. Había transferencia de información. Ahora, donde vamos a topar es por qué y qué produjo esa transferencia de información, pero claramente había transferencia de información. Si no, es imposible. Ramiro, incluso, mira, cuando uno lee el Génesis, comenzando por el primer capítulo, Génesis 1, y ve toda la creación, y tú escuchas a los científicos hablar sobre el Big Bang, ¿ya? Sobre la creación de la llegada del hombre a la Tierra, del ser humano y de los animales, cuadra perfectamente en el contexto temporal de lo que dice el texto bíblico. Porque primero, obviamente, estaba la creación del planeta, ¿ya? Después surgen los mares, algunos dicen que caen los cometas de hielo, y etcétera, ¿ya? Posteriormente vienen los peces y las plantas. Y posteriormente venimos nosotros, ¿ya? O sea, es todo el ciclo que menciona la Biblia de creación, lo dicen exactamente lo mismo los científicos. Entonces, la Biblia se adelanta miles de años, ¿ya? Para llegar a la misma conclusión los científicos. Yo lo encuentro increíble. Y aquí el verdadero tema, a mi entender, el verdadero tema es de dónde miércoles sacan esta información. Que es exacta, porque mira, lo lógico, Ramiro, y con esto termino y cedo la palabra, que si tenemos un tipo que está creyendo en un Dios X, ¿ya? Y nos está diciendo que tiene todos los poderes del universo y todo esto, que el tipo es el alfa, la omega, ¿cierto? Y las tiene todas. Lo primero que habría dicho es que el primero que crea es al ser humano y después al planeta. Pero era obvio que primero tenía que crear la casa y ese tipo lo sabe. Pero lo sabe porque la información la tiene. Aquí no estamos viendo una fábula, aquí estamos viendo ciencia, neta. De acuerdo. Ahora el punto es, si podemos convenir que hay un conocimiento, que se traspasó conocimiento a esta gente para que pudiera tener acceso a esta información. Bueno, ¿quién transmitió la información, Eric? Buena pregunta. Y aquí es donde podemos entrar en un debate muy entretenido, porque más de alguno va a decir que fueron extraterrestres, ¿ya? Y puede ser, pues si yo no voy a negar eso. Pero en lo personal, yo tengo la duda de realmente si aquí hay extraterrestres, ¿ya? De verdad lo digo, tengo la duda. No estoy diciendo que no haya tecnología, ojo con eso, ¿ya? Hay tecnología y es notorio. Por ejemplo, veamos el asunto de la nube. Si estamos hablando de ovnis, objetos voladores no identificados, dice, y el ángel de Dios que iba, perdón, voy a poner el texto, ahí sí, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube de tiniebla para ellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Aquí estamos viendo un artefacto y no estamos descubriendo nada nuevo porque esto lo dice JJ Benítez, lo dice Eric von Daniken, no, pero la diferencia que por lo menos yo marco con estos escritores es que esta nube que iluminaba el campamento de los israelitas de noche y dejaba a los otros a oscuras, es cierto que hay tecnología, pero yo he descubierto con el tiempo que tengo de investigación, que puedo estar muy equivocado, pero lo que yo estoy creyendo hoy en día desde hace ya rato, que me planteo
la interrogante y la propongo en voz alta de si realmente esto se trató de lo que algunos pueden decir que es fe, ¿no? Yo no estoy planteando fe, yo estoy entregando información solamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí los cuatro? Estamos entrando en información que viene desde la Biblia, ¿no? Por lo tanto, no lo quiero llevar al contexto religioso, ni siquiera al contexto de fe, ya para que no se me malinterprete. Pero yo tengo la duda si estos tipos realmente están diciendo la verdad. Y somos nosotros hoy día, Ramiro, Carlos, Eduardo, amigos y amigas, que estamos interpretando mal la información y le llamamos extraterrestre porque nos acomoda mucho más a nuestros tiempos actuales. Yo discrepo porque no creo que un acomodo. Mira, hablando de nube, yo les relaté en Ezequiel 1, la nube. Aquí en Apocalipsis 11 dice, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Y en aquella hora fue hecho un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 hombres murieron en el terremoto. Los demás se espantaron y dieron gloria al Dios del cielo. Otra nube más. Entonces, si usted, amigo Eric, está planteando que esto obedece a una tecnología etérea, no, porque eso está planteando usted, ¿o no? No. Yo digo que Entonces, es tangible. Pero usted, a ver, pero yo quiero que tú clarifiques mejor tu postura para yo poder hacerte el contrapunto. Te lo voy a la decir. dejas muy en el aire. Ok, brevísimo. Y puede que Carlos y Eduardo no concuerden para nada, está muy bien, y los amigos y amigas tampoco puedan concordar. Para mí, lo que estamos viendo acá, ¿ya? Es un creador, porque yo insisto que la creación no puede ser por casualidad, por el Big Bang, así como que la cosa explotó y salió todo y estamos aquí nosotros conversando por el cuedazo que la cuestión explotó hace millones de años atrás, ¿ya? Y estamos aquí. Mira el medio cuedazo, ¿ya? Para mí se trataría de un Dios creador que le gusta la tecnología, ¿ya? O lo que nosotros entendemos por tecnología. Estas nubes que tú hablas, Ramiro, es tecnología, ¿ya? Este objeto que separó, que iluminó al pueblo israelita, pero lo otro no, es tecnología, de eso estoy claro, ¿ya? ¿Y sabes por qué planteo esto? Porque si se trató de extraterrestres, quiere decir que la mentira más grande que se nos ha dado a la humanidad la plantearon ellos. Porque se vinieron a hacernos creer que eran dioses, hacernos creer que tenían poderes, hacernos creer que tenían divinidad, hacernos creer que era el alfa y la omega, hacernos creer todo un cuento. ¿Ok? Querría decir que los mentirosos más grandes, más que los políticos, son los extraterrestres. Pero que a lo mejor, a ver, yo te hago una pregunta. A lo mejor los extraterrestres, como se está llamando, son la herramienta de Dios. No tienen por qué ser fuera de Dios. No tienen por qué estar aparte. No tiene por qué ser un tema aparte de Dios. Puede ser que el gran arquitecto tenga esa forma, esa manera de traspasar la información, como decía Ramiro, por intermedio de aquellos. Es que ¿sabe lo que pasa? Eso es un error que se comete de repente. Sí. Uno separa lo religioso con lo extraterrestre, con los ovnis, con las civilizaciones más avanzadas. Y puede que no estén separados, pueden que sean un todo. Entiendo, Eduardo, lo que tú estás diciendo es interesante. Pero aún así, el problema de quienes interpretan el texto como algo extraterrestre tienen el grave problema de explicar que si eran realmente extraterrestres, ¿por qué no lo dijeron? ¿Por qué no lo dejaron claramente establecido? Señores, oye, a ver, yo no soy un ángel, güey, yo soy un extraterrestre que viene del planeta 21 y ando en la nave 2428, ya, en la Biblia así que, por eso, y no lo dijeron, entonces hay un engaño, si se trató de extraterrestre hay un engaño, por lo tanto, tenemos dos posibilidades aquí, a mi entender, o todo esto, perdón. Engaño o interpretación libre. Por eso yo te decía, Eric, por eso yo te decía hace un rato atrás, y el punto donde yo estaba tratando de enfocar mi respuesta, mi fundamento era ese. No era desacreditar esto, si yo creo en esto. Yo tampoco pienso que ¡pum! No, si acá hay una continuidad, hay una inteligencia superior, por supuesto que sí. Pero ves que el punto que yo llegaba hace un rato se conecta a este.
que es una cosa de interpretación, pues la Biblia no tiene 10 páginas, 76 creo que son libros, No, 74. no, la Iglesia Católica en la Biblia tiene 66 libros. Ya, Pero ojo 60. porque, sí, pero ojo porque lo que estamos hablando acá es del Pentateuco, ¿ya? Estamos hablando del Pentateuco, que son 5 libros, Penta, 5, ¿ya? Que son Yo apunto, los textos que tienen los judíos, que son los más antiguos. Y yo creo que es muy interesante, para explicarlo, por qué no estamos colocando el Nuevo Testamento, como se conoce. Porque muchos dicen por ahí que el Nuevo Testamento fue tergiversado por la iglesia, que cambiaron los textos, pero los textos judíos no. Los textos judíos, de hecho, en las cuevas de Qumran se descubrió hace muchos años atrás, bastantes décadas, unos textos bíblicos que cuadran perfectamente bien con lo que tiene escrito Isaías, ¿ya? Del Antiguo Testamento. O sea, los judíos, si algo tienen, es que han cuidado sus libros, pero impecablemente bien, y los traducen muy bien. Son fieles a la traducción. También están los libros apócrifos, por ejemplo, ¿ya? El libro apócrifo de Enoch, que dice que vio unos gigantes, etcétera. Pero no estamos abocando, como te decía, al Pentateuco original, digamos de esa manera. Los apócrifos, así le llama la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, después del Concilio de Nicea, muchos años después, ¿ya? Tuvo que decidir con qué libros, con qué textos, con qué escritos, ¿cierto?, se quedaba. Algunos los dejó afuera y a otros le llamó el canon bíblico. Estos son los reales, ya los demás más los dejó todos fuera. Dentro de eso está el libro de Enoch, que le llaman apócrifo, o sea, falso, ¿ya? Pero muy interesante el libro de Enoch, que también tiene la misma antigüedad de los otros, ¿ya? Y sin embargo, los dejaron afuera. Pero yo insisto lo mismo, Eduardo, estimado amigo. Acá hay 3 posibilidades. Una, todo esto es mentira, la Biblia está equivocada y se fue por no sé dónde. La otra es que se trató de extraterrestres que nos mintieron. Y la otra es que efectivamente, y aquí es donde tenemos que tener cuidado, se trata de un Dios que nos está mandando una advertencia. Yo no estoy hablando de religión, ni quiero convertir a nadie al cristianismo, ni a ser mormón, ni a ser testigo de Jehová. No, no, por favor, no por ahí. ¿Ya? Yo estoy planteando lo que yo creo de todo esto, nada más, y es tan simple como eso. Carlos, lo escucho callado hace rato. Estaba escuchando hay un poquito para hacerme una idea general. Quiero pasar a otro tema, pero por el referente al tema del Génesis, hay algo interesante que ahí, bueno, la Iglesia Católica, básicamente el año 1994, en el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, que a su vez también se traspasa a la Biblia latinoamericana, el año 94, la Iglesia Católica en el prólogo indica, y lo indica, que todo el tema del Génesis en sí es algo simbólico, que no existió y que, digamos, apega a la teoría de Darwin. De hecho, cualquier persona que tenga la Biblia latinoamericana, véalo al principio, en el prólogo, y se indica y habla de la creación, digamos, y ellos lo ven como, en buenas cuentas, que eso no existió. Básicamente, esto obviamente desde el punto de vista católico, por eso lo digo, lo cierro si alguien lo quiere ver. Eso por un lado. Pero por otro lado, y algo que me gustó, y me van a perdonar que estoy leyendo porque la memoria no acompaña, y siguiendo un poquito lo que decía Ramiro, me gusta mucho que parece que esta gente que escribió la Biblia tenía una manía con las nubes, parece. Oye, le encantaba el tema de las nubes. Por ejemplo, voy a leer acá textual porque obviamente no me sé los versículos. Dice Hechos 1:9. Después de haber dicho esas cosas, fue elevado mientras ellos miraban una nube. La recibió y lo ocultó ante sus ojos. Nube. Sí. Después Mateo 17:5. Mientras estaba aún hablando, he aquí, una nube luminosa lo cubrió y una voz de la nube salió, este mi hijo amado, todo eso. Marcos 9:7. Entonces se formó como una nube cubriéndolo y una voz salió, lo mismo que se repetía anteriormente. Lucas 9:34. Entonces, mientras él decía eso, se formó una nube que lo cubrió y todos tuvieron temor. Y tengo para abajo, la última voy a leer acá. Entonces nosotros, tesalonicenses, entonces nosotros, los que estamos vivos y permanecemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en una nube al encuentro del Señor. ¿Qué quiere decir tanto esa palabra nube? Nube,
eso sí que lo encuentro interesante. ¿Qué Ahora manía con la yo, palabra nube? yo para hacerle un contrapunto a don Eric, yo digo lo siguiente. ¿Por qué Dios en estos tiempos se seguiría manifestando a través de nubes? Y vuelvo a ser autorreferente. Lo que yo vi fue un ovni que se metió dentro de una nube. Entonces, si en ese tiempo se recurría tanto a la nube y hoy día, en estos tiempos, hay tantos relatos de avistamientos que tienen que ver con nubes, quiere decir que no cuadra tu argumento, pues, Eric. Pero un momento, no se me adelante, ¿ya? Porque hay un texto bíblico que está en Apocalipsis que dice que el diablo junto con sus ángeles fueron arrojados a la tierra. ¿Ya? Hay algunos, sí, Satanás, el enemigo. Ojo con esto porque Satanás, Satanás, no el diablo, es Satanás. Satanás significa ángel de luz en el fondo, ¿ya? Lo que se llama el enemigo no es un tipo con cachitos, tridentes, ¿cierto? Que nos está pinchando en el infierno, no, la Biblia no habla de eso, eso lo inventó la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces, claro, cuando uno dice, ¿por qué están los ovnis acá? ¿Por qué todavía vemos ovnis? Si tú te das cuenta, ya que Carlos está hablando de la nube, ¿qué pasó con Jesucristo? Jesucristo fue llevado al cielo, lo dice el texto bíblico también, con una nube. Jesucristo se retira con todos sus ángeles al cielo, ¿ok? Insisto que yo no estoy hablando de religión ni quiero convertir a nadie. Pero, ¿quién queda acá? ¿Quién queda aquí con estas nubes? El enemigo, Satanás. Y este ángel de luz tiene que tener también poderes y estas naves que se le llaman nubes también las tiene que utilizar. ¿Sabes por qué uno puede concluir eso fácilmente? Porque hay otro versículo en Apocalipsis que tal vez lo pueden buscar, alguno de ustedes lo puede buscar ahí para poderlo leer, cuando habla de la batalla en el cielo, cuando se enfrenta el dragón con Jesucristo, ¿ok? Y hubo una gran batalla en el cielo y peleaba el dragón, ¿ya? Con Jesucristo y Jesucristo con el dragón. Así lo menciona el mismo texto bíblico. Entonces estamos descubriendo que el dragón, que representa al enemigo de Jesús, al enemigo de Dios en el fondo, que es este ángel caído, sí tenía el poder de luchar en los cielos. O sea, ocupa nubes. Las mismas nubes que estamos hablando, que habla Carlos, que hablas tú, también las puede ocupar este individuo, este ser. Ojo con eso, porque cuando tú dices, Ramiro, bueno, entonces Dios todavía está acá, lo que yo planteo, y esa es mi historia, es que no tenemos ovnis en estos momentos en la Tierra que estemos viendo que tengan relación con este creador que yo menciono. Yo no estoy hablando de Jehová ni de Yahvé, no. Ojo con eso. Yo no le pongo nombre. Si ustedes quieran, pónganle el nombre que quieran. Yo no le estoy poniendo nombre. ¿Ya? Eric, ¿sí? Consulta. Para seguir hablando un poquito de la tecnología. ¿Cómo me explicarías tú entonces la compañía y el cruce del Mar Rojo? No sé, yo no estaba ahí, compadre, así no. Invente algo. No, es que mira, hay cosas que... Pero fíjate que cuando Dios se manifiesta... A ver, te hago una pregunta, Eric. ¿Tú crees que hoy día, que hoy por hoy, Dios, nuestro creador, se manifiesta en este planeta o no se manifiesta y nos tiene absolutamente abandonados? Yo creo, Ramiro, yo no las sé todas, yo no... Pero sí te pregunto cuál es, te pregunto tu opinión. Quiero decirlo. Si lo podéis fundamentar o no, pero la pregunta es muy interesante, ¿ya? Y inclusive no solamente deberías planteármela a mí, deberíamos tratarla en el contexto en que estamos, ¿ya? Yo creo que si uno ve bien cómo está el planeta, hacia dónde nos estamos dirigiendo, dentro de todos los contextos, tanto religioso como espiritual, como económico, como a nivel de planeta ecológico y todos estos cabelas que estamos viendo hoy en día, no puede estar Dios acá, compadre. Yo no lo puedo creer, ¿ya? No podría creerlo, porque si tenemos un Dios realmente que está preocupado de nosotros, no nos podría estar pasando todo lo que nos está pasando. ¿Ya? Te recuerdo que nos regaló el libre albedrío. Por eso te digo, si la responsabilidad es nuestra. Mira, rápido, te voy a poner un ejemplo de un avión, ¿ya? Yo sé que los aviones se caen, y tú sabes que yo le tengo temor, no me carga volar,
Pero si yo me subo a un avión para ir a Miami a pasarlo bien en las vacaciones y el avión se me cae, ¿de quién es la culpa? ¿Del piloto? ¿De la aerolínea? No, es mía, po. Si yo me morí, yo asumo la responsabilidad, ¿ya? Yo subí ahí arriba, yo sabía que se podía caer. Lo mismo está pasando aquí. La Tierra es como un avión, donde nosotros todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad de lo que está pasando y no echarle la culpa siempre al que está arriba, ¿ya? No, que Dios nos tiene votado, no, que Dios no existe, que si Dios existiera, no, señor, asumamos nuestra responsabilidad, pues si nosotros tenemos las cosas Sí, aquí, lo que pasa es que la visión que hay de Dios es como un Dios interviniente. ese es el asunto. Yo creo que Dios es mucho más complejo que un Dios interveniente, por eso soy agnóstico, de hecho. Pero, Claro. en definitiva, yo creo que no hay una intervención directa, sino que hay un libre albedrío que hace funcionar la civilización de tal manera que nosotros somos libres de cometer los errores que necesitamos cometer para un aprendizaje. Ahora, ¿por qué Dios o el diablo, en su efecto, tendrían que recurrir a elementos tan pedestres como naves metálicas para manifestarse? Si finalmente el mal que nosotros vemos en esta tierra no se manifiesta en situaciones mecánicas, ni tampoco el bien tampoco se manifiesta en situaciones mecánicas, como una nave, como una bola de fuego, no se manifiesta así, se manifiesta en nuestro propio proceder, se manifiesta en nuestra propia existencia. Entonces, el bien y el mal, independiente de lo que creamos de lo que es el bien y el mal, es etéreo, no tiene sustancia, tiene un espíritu, pero no es sustancioso. ¿Por qué tendría que haberse manifestado en ese tiempo de una forma material? Pero que espérate, no, y bastaba con que la podedumbre de Sodoma y Gomorra y todo eso, ahí tenéis el mal, y para eso no era necesario ninguna nave. La nave surge cuando saca, ¿no es cierto? ¿A quién saca usted que sabe de esto? ¿A quién saca a la señora y al marido que le dice que no mire para atrás porque se va a petrificar? Esa es una bomba atómica. Bueno, lo saca, ¿no? Ahí hay una intervención mecánica. Entonces, pero el mal propiamente tal, estaba instaurado ahí. Sí, lo que pasa, Ramiro, es que la podedumbre estaba instalada. Lo que interviene mecánicamente entiendo. No tiene por qué ser Dios. Entiendo, pero hay un concepto que yo tengo de Dios, que Dios no es todo espiritual. Ya, ojo con esto. Se cree que la fe es espiritual, y no, la fe es una decisión. Ojo con eso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es una decisión. Sí. Por ejemplo, está bien, pero no me estáis contestando. Sí, es que para allá voy. Por ejemplo, cuando tú ves el decálogo, ¿ya? Y ves los 10 mandamientos, eso también es un instrumento, pero fue escrito en piedra. Pero es un instrumento, porque probablemente este creador sabe que nosotros necesitamos de las cosas tangibles, ¿ya? Y no las cosas tan espirituales, porque si no se nos hace comer etéreas, ¿ya? Porque si no, ¿para qué nos creó aquí? Pues mejor nos habría puesto a volar por las nubes, por el espacio, así medio etéreo, medio amorfo, ¿cierto? Medio raro, pura energía. No, nos dio un cuerpo sólido. Nosotros necesitamos, mira, hay un ejemplo que a mí me encanta. Cuando Jesucristo resucita, hay uno de los apóstoles, ya que le dice, oye, dame una prueba de que eres tú, y le muestra las manos. Jesucristo le podría haber dicho, a ver, momento, ¿tú no crees en mí? No, le mostró las manos. ¿Sabes por qué? Porque lo que nos está indicando el texto ahí es que el ser humano necesita de ciertas pruebas para creer ciertas cosas. Si no las tienes, no puedes creerlas. Las puedes sospechar, pero creerlas y asimilarlas es diferente. Está bien, pero últimamente nosotros hemos visto, a mi entender, muy personal, hemos visto manifestaciones tanto del mal como del bien. Y ninguna de esas manifestaciones se ha presentado en situaciones mecánicas. Se presenta de una manera espiritual. No, pues, la guerra es mecánica, es tecnológica. ¿Qué? La guerra es tecnológica. Perdóname, pero la guerra la creamos nosotros. Por eso mismo. La ametralladora, el tanque. Pero utilizamos instrumentos. El diablo. Ramiro. No, el diablo. No. Es que ya entiendo lo que tú me quieres decir, que si yo soy malo, tengo que ser malo de adentro. ¿Eso es? Obvio, porque es etéreo, porque la maldad es etérea.
Pero tal vez no, po. Pero Tal vez no es etérea, porque la llevamos a lo físico, para yo poder O sea, demostrarte que soy... tú me estás diciendo que Cardón es hijo del diablo, porque No, yo inventó las bombas no. de racimo. Bueno, pero el tipo sabía que el tipo estaba ganando plata Pero te vendiendo estoy bombas. preguntando derechamente, para ti, Cardún, pues dice Cardún, ¿es el hijo del diablo porque inventó las bombas de racimo o es simplemente un ingeniero mecánico que inventó esa hueá porque se necesitaba en un momento determinado y porque era un buen negocio? Mira, no sé lo que Y es, Ramiro. a lo mejor la guerra, desde un punto de vista espiritual, sí puede estar la cola del diablo metida entre medio, pero la ametralladora la inventamos nosotros. Sí, por lo que te estoy diciendo, por eso Y no la inventó el diablo. Ramiro, por eso te digo que yo hago la diferencia, las decisiones son nuestras. Nosotros estamos en este avión, ya que se nos está cayendo, y no hacemos nada porque el avión siga volando. Nos da lo mismo, la cuestión es hacer lo que queramos. Hoy día se ha convertido la cuestión para mí ya en una Gomorra y Somorra, ya, o sea, ya la cuestión se está desbandando a niveles espectaculares, ya. Y dentro de todo ese contexto entra el fenómeno de lo que hoy día vemos e interpretamos como fenómeno ovni. Y el fenómeno ovni es tangible. El fenómeno ovni deja huella, es captado por radar, deja radiación. Se han logrado medir, ¿ya? Entonces, por eso le digo, pero es que hagamos una diferencia entre el instrumento que puede estar utilizando un creador y la maldad en sí misma, ¿ya? Porque el enemigo, digamos de esa manera, para que nos entendamos, que no tengo otra manera de expresarlo, también utiliza los mismos instrumentos que utiliza el que hace el bien. En este caso, el creador, llámale a Jesús, llámale como tú quieras, ¿ya? O sea, yo para poder hacer el mal en sí mismo tengo que tener movilidad, porque si yo estoy inválido y soy mudo, no puedo insultar a nadie y no puedo caminar ni para levantarme para herir a alguien. O sea, tengo que tener un instrumento, mis pies o mi boca, pero necesito un instrumento para herirte, para hacerte daño, ¿cierto? Bueno, a niveles de guerra es lo mismo, ¿ya? Estamos viendo instrumentos que destruyen. El instrumento del mal, si lo quieres poner desde el punto de vista, el instrumento del mal es la mala intención, la maldad misma, la negatividad misma. No es algo tangible, no es un elemento mecánico. Yo lo que veo en la Biblia es lo mismo que vemos hoy día. Nubes que envuelven artefactos que desaparecen, y eso no, para mí no tiene nada que ver con el bien y el mal. El bien y el mal está dentro. Caín y Abel cohabitan en nosotros y somos la única especie, weón, en la cual cohabita el bien y el mal. Es una cuestión muy espectacular y muy extraordinaria. Pues si tú miras a tu alrededor, no hay ningún animal que sea malo, nosotros no. Pero Ramiro, el tiburón, dice que es malo, pero el tiburón te confunde con una foca nomás. Es que tú estás llevando el fenómeno ovni al bien y al mal. No, el ovni es un instrumento. Es un instrumento solamente. Por eso, es que el tema a mi entender, está intrínseco, está unido una cosa con la otra. Para mí el ovni en sí mismo, la nave, si le queréis llamar de esa manera, puede ser utilizada para el bien o para el mal. Es como el dinero. Tú lo puedes utilizar para hacer muy bien, pero también lo puedes utilizar para hacer muy mal. ¿Ya? Todo depende de cómo tú manejes el instrumento y cómo se exterioriza el bien o el mal justamente en la utilidad que le das. Pero el mal y el bien lo tienes que exteriorizar, tienes que hacerlo tangible. Si no haces tangible a nivel de sólidos, ya a nivel de algo palpable, no existe entonces el mal ni el bien, porque estaría stand-by. Dios no ha necesitado nunca un elemento material para proceder en su bondad. Pero Ramiro, no es así. ¿Por qué somos nosotros material? ¿Por qué la Tierra es material? ¿Por qué el universo está compuesto de materia? Mira, todo el universo es materia. No, pero la manifestación del bien y el mal no es material, es inmaterial. Pero por eso te digo, pero para que el mal se manifieste y el bien se manifieste, necesita algo material para hacer daño. Pero es el producto, es la respuesta. Por eso. Es nuestra propia respuesta al mal, pero no es el mal en sí mismo. Bueno. No, pues si yo no estoy diciendo eso, lo que yo estoy diciendo es que la manifestación de bien o de mal necesita un instrumento, porque si no estaría ahí stand-by. No serviría de nada. El instrumento somos nosotros mismos, Eric. Ya, pues, ahí está. ¿Te das cuenta? Pero Eric, es que está bien, pero no hay un ovni del mal que anda dando vueltas en los cielos. Yo no he dicho eso. Nunca he dicho eso. No,
Lo que yo digo que el mismo instrumento que puede utilizar el bien también lo puede utilizar el mal. A eso es lo que yo he tratado de explicar. ¿Ya? Nosotros Ahora, somos, la Biblia lo dice, nosotros somos el instrumento. Podemos ser el eh, instrumento de Dios y el instrumento del diablo. Pero obvio, po. nosotros, Pero viste, nosotros somos, pero pero somos nosotros, nosotros los que creamos las cosas. pero Ramiro, nosotros somos tangibles, materia. Sí, nosotros hacemos cosas tangibles porque somos tangibles. Pero eso no tiene nada que ver con el espíritu del bien y el espíritu del mal. Eso es algo etéreo. Es que estamos hablando entonces de dos conceptos diferentes y nos estamos enredando en dos conceptos diferentes. Bueno, ¿Ya? bueno. Oye, A ver, Carlos, leamos. ¿Quieren leer un poco o no? sí, le damos a los amigos un cachito. Ya, permiso, vengo al tiro. Estoy escuchando. Delta dice, pero es que lo que están viendo es la perspectiva del ser humano. Jorge Beas dice, el estándar bíblico del bien está en los 10 mandamientos, justamente. Ya lo habíamos mencionado Jorge Beas, ¿ya? Juan Pérez dice, el Dios Yahvé era o un demonio o un ET. Oye, este tema sí que es profundo. Malísimo, como un Clinton. Mató a millones, pedía sacrificios de sangre, vino. Amaba la guerra y la gloria que le daba y se entretenía con los israelitas. A ver, ¿qué opinan de esto? Porque esto es real. Lo que está diciendo aquí el amigo es realmente cierto. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo, Ramiro, ¿viste? El concepto de bien y mal, inclusive, puede ser utilizado por el mismo Dios, bíblico, y como instrumento, utilizar al ser humano. ¿Ya? Por eso está diciendo aquí el amigo y tiene razón, porque es innegable lo que está diciendo. Yo no he dicho lo contrario. ¿Ya? No, lo que pasa es que ustedes, permíteme un poquito, a ver, pues yo lo estuve escuchando atento y a lo mejor ustedes no se dieron cuenta, pero mezclaron dos verdades. No hubo nunca una contradicción. Es lo que yo decía, No sé estamos si hablando prácticamente no sé si de se lo mismo. dieron cuenta. Sí. Estamos hablando lo mismo. Lo que pasa es que desde un punto de vista, o sea, desde una vereda diferente, pero es lo mismo. Llegan al mismo consenso. Yo lo escuché muy atento. Okay. Delta dice, entregó el arca de la alianza para aniquilar a otros pueblos. Sí, es que hay una cosa que es cierta. Claro, cuando uno retrocede a ese tiempo bíblico donde teníamos un Dios, el Dios de la guerra, de hecho se llamaba también, ¿ya? El Dios de la guerra. Suena extraño y es verdad que Dios haya elegido solamente a un pueblo, a un puro pueblo, en este caso a los israelitas, ¿ya? Como los encomendados para llevar, ¿cierto?, la palabra de Dios a los diferentes pueblos. Pero yo no sé, porque no he profundizado en eso, si incluso ahí hay algún tipo de estrategia inteligente de parte de este creador, ¿ya? Claro, ¿qué es lo que pasa? Es que uno dice un Dios sanguinario, porque es verdad, cuando los israelitas atacaban los pueblos, mataban a las mujeres, a los niños, los animales, mataban a todos, no dejaban nada vivo, ¿ya? Nada, y eso es real, ¿ya? Pero era parte de lo que los tipos también creían e interpretaban de la palabra de Dios, ¿ya? Y puede ser que en ese tiempo hayan cometido muchos errores interpretativos, inclusive ellos, de haber interpretado mal la palabra de Dios, ¿ok? Pero entrar ahí, en ese terreno, nos desvía un poquito del tema del contexto bíblico con respecto a los ovnis, que es lo que estamos tratando. Aquí no estamos pelando a Dios, ¿ya? La idea no es pelar a Dios. La idea es tratar de descubrir si realmente la Biblia habla o no de ovnis, que es lo que la ufología siempre ha tratado de manifestar, ¿cierto? Y de explicar el fenómeno que incurre en el texto bíblico para con el fenómeno de los ovnis. Pero hay algo que a mí siempre me ha hecho ruido. No sé si ustedes van a concordar conmigo. Claro, se toma a Jesucristo como un extraterrestre. Jesucristo se supone que se sube a una nube de la que les gustó a Carlos, ¿ya? Pero cuando se trata, por ejemplo, de los milagros de Jesús, nada de eso existió. Nada. Todo siempre queda de lado. ¿Cómo lo explican eso ustedes? Interpretación, pues. ¿Interpretación de qué? A veces la mala interpretación de la Biblia. ¿Cómo? No. Yo estoy diciendo otra cosa, Eduardo. Ramiro, estáis 2 veces. Ahí sí.
Apareciste Está también. doble. Se duplicó el bien y el mal, weón, el yin y el yang. ¿Ya? No, lo que yo estoy diciendo es que si hay algo que a mí me hace ruido en la ufología, es que se utiliza mucho el tema de las nubes, ¿ok? Inclusive cuando Jesucristo fue llevado al cielo en una nube. Pero cuando se trata, Eso es súper interesante. sí, pero cuando se trata de los milagros de Jesucristo, eso es falso, es mito. Para la ufología, lo que es verdad es esa pura parte y el resto es falso. Es mito, es fábula, es invención, ¿ya? Y Ah, ahí pero es que eso a mí me hace eso yo ruido, yo digo, pero creo, ¿cómo? no, pero es que eso yo creo, amigo mío, que eso obedece a algo natural. Eh, a ver, la ufología necesita precisamente, perdón, ahí sí. ¿Qué pasó? Te llegó el mal, No, te, tranquilo, tranquilo. te llegó el mal. A ver, ¿Qué no, pasó? yo creo, oye, te triplicaste, te viniste para acá a botarme el celular. Sí, ¿Ah? le quitaste el espacio a Eduardo. Oye, compadre, yo creo que la pregunta, a tu pregunta, yo creo que eso obedece a algo más natural, nomás. La ufología como término eh, va a colocar toda la sal y la pimienta en eso, en la parte de la nube, la esencia de la ufología, por la parte del milagro, algo inherente no va a colocar el valor agregado. Yo Ahí creo que es más estamos, simple nomás. Eduardo, usted está dando la clave de lo que yo estoy preguntando. Ya, Sí, pero pues. mira, Pamela Deers, o Deers, algo por ahí, dice, ¿esto es filosofía religiosa o algo de ovnis? A ver, eh, cuando hablamos de ovnis, estimada Pamela, dentro del contexto bíblico, no podemos rajarnos como si fuéramos unos fanáticos, ¿cierto?, del tema de los ovnis, sin dejar el contexto religioso de lado, ¿ya? No podemos llegar y decir, había ovnis en la Biblia, con eso estamos listos. Hay extraterrestres en No, la Biblia. no, No, tenemos que entregar cada uno su no. posición, su Que pensamiento, ¿cierto? hay que pegarse Porque, codazo, hay que claro, pegarse codazo. exactamente, o sea, incluso la fe que cualquiera de nosotros pudiera llegar a tener, o tú misma, o otro de los amigos o amigas que está acá escribiendo, ya con respecto al tema. Porque alguien puede decir, oye, no, era Dios, eran ángeles. Bueno, y por eso vamos a suprimir ese pensamiento y vamos a tener que dejarlo de lado, porque la amiga está preguntando, ¿esto es filosofía o algo de ovnis? Las dos cosas, estimada Pamela, ¿ya? Porque no puedes dejar de filosofar, de pensar, de exteriorizar, ¿cierto? El pensamiento que cada uno de nosotros pueda llegar a tener con respecto al texto bíblico ovnis. Las dos cosas no pueden ir separadas, porque primero que todo, el texto bíblico, y lo mencionamos al principio, tiene mucho de ciencia, sin ser un texto religioso, pero también es filosófico, ¿ya? Tiene filosofía, tiene pensamiento, exterioriza lo que sentían estos escritores en esos momentos. Entonces, la pregunta, Pamela, de verdad, yo a mi entender, la entiendo como media irónica, ¿ya? Así la interpreto yo por lo menos, ¿ya? Y no es que estemos aquí hablando de religión o filosofando solamente de religión, estamos hablando de los dos contextos, que, insisto, no pueden separarse, no pueden ir aparte, ¿ya? Eh, SAF22 dice, Canon, a alguien deben haber amado. Recrea eso, pero prueba, no sé a qué se refiere, ahí sí que me pilló. Eh, Space hoy dice Pablo César, el diablo mata metiendo la cola. Bueno, es un dicho bien cierto, cuando queda las cosas uno dice el diablo metió la cola. ¿Ah? El Jorge, coludo. el coludo. Ya. Jorge Beat dice, hola Eric y amigos, saludos cordiales, muchas gracias. Eh, Caron dice, como cuando piensas desde tu más profundo ser en tu madre o pones tu pensamiento en la persona que más ama. Es todo, es fácil. Bueno, Space Oddity, Paulo César dice, la Biblia dice que Dios mató a miles o millones de personas. ¿Cuántas personas mató el diablo? ¡Wow! Buena pregunta. ¿Viste? Esto es parte de lo que uno puede empezar a filosofar y que tiene contacto directo con el tema de los ovnis. A mi entender, no se separa una cosa con la otra. ¿Ya? Eh, la verdad que hay hartas preguntas y no solamente preguntas, sino que también es pensamiento y
SAP 22 dice, les explico, la actividad y rituales religiosos invoca al Espíritu Santo. No es que el ser humano esté al 100, tenemos libre albedrío, usted elige. ¿Qué es lo que dice Ramiro? ¿Ya? Y lo que estábamos hablando también, que nosotros somos los que elegimos. ¿Ya? Iván Correa dice, hay fuerzas negativas que tientan al hombre, pero depende de nuestro libre albedrío, si lo aceptamos o no. Yo creo que también es cierto que pero ¿saben qué? Yo voy a poner un ejemplo. Mire, yo soy re bueno para fumar, yo creo que se han dado cuenta, ¿ya? Y de repente el mal se transforma en una droga, ¿ya? Por eso es que muchas veces los tipos, cuando los patos malos matan a un ser humano, después no pueden dejar de seguir matando, y siguen matando, y les dan lo mismo. Y sienten como un cierto goce, ¿ya? Se convierte en una especie de droga. Era la mujer de Lot, dice acá Pablo César. Canon Lucas dice, la maldad al parecer solo está en el hombre, la naturaleza no es mala. Yo no sé si la maldad está en el hombre, lo que hay que entender también, y no sé si Carlos, Eduardo, Ramiro van a cuadrar con lo que voy a decir, tal vez no, ¿ya? Es que nosotros seguimos siendo animales, ¿ya? Cuando el león mata, de hecho, cuando el león, por ejemplo, toma una manada de leones, y donde están las leonas, lo primero que hace el macho, el león, es matar a los cachorros del otro león. Y por eso uno va a decir, ¿este león es malo? No, es su naturaleza. Nosotros creo que tenemos una naturaleza media malita, ¿ya? Ya, de Creo, acuerdo. creo que De acuerdo. somos hechos ahí. Ya, Nos- ya, entonces, tomando tu argumento, ¿qué tiene que ver eso con artefactos? es Si que, ese es el punto, ese es el punto que yo te discuto. O sea, aquí estamos hablando, como decía Eduardo muy bien, si estamos hablando lo mismo, lo que yo no comparto contigo es que ni el bien ni el mal se manifiestan en artefactos, que para mí son ovnis. sí, claro, y creo para que mí el también son objetos voladores no identificados, estoy de acuerdo en eso. como dicen mis amigos ahí, el libre albedrío siempre ha operado, por lo tanto nosotros siempre hemos tenido la opción, y de hecho la hemos hecho valer, la opción de hacer grandes cosas, nobles cosas, y también de ser terriblemente malos. Hemos hecho de las dos cosas como humanidad. Y nunca hemos necesitado un artefacto que se nos presente para decir, haz esto bien o haz esto mal. Pero Ramiro, mira, Los artefactos que, déjame, termino el tiro. dale. Los artefactos que hemos creado podrían decirse, sí, es que un tanque proviene del mal. Yo podría estar de acuerdo con eso, pero el artefacto en sí lo fabricamos nosotros. Obvio. Y un ovni que se aparece en la Biblia o que se aparece hoy por hoy, no es ni bien ni mal, es un artefacto. Y yo en eso concuerdo. Sí, el ovni en sí mismo probablemente no tiene nada de malo, ¿ya? Es neutro. Lo que pasa es que Padre, el ser, el ovni es una extensión de la inteligencia, ¿ya? Que tienen Ajá. estos seres. Es como el tanque. El tanque Bacán. es una extensión de nosotros, Bacán, ¿ya? bacán. Entonces yo te pregunto, los que tripulaban esto, vamos al grano y vamos de una. Los que tripulaban en la nave que relata la Biblia, que ya hemos estado más o menos de acuerdo en que lo que la Biblia manifiesta ocurrió de alguna manera, a lo mejor con una interpretación distinta, pero que algo ocurrió, algo ocurrió. ¿Eso estaba tripulado por seres del mal o simplemente estaba tripulado por seres extraterrestres? Es que ahí está la pregunta, por Ramiro. ¿Quién la puede responder? Nadie. Bueno, Porque, yo digo que no estaban tripulados por seres del mal, simplemente eran extraterrestres. sí, pero es Así que de simple. volvemos a lo mismo que estamos hablando hace un rato atrás. Si son extraterrestres, nos metieron el dedo en la boca, po. Se hicieron pasar por Dios, se hicieron pasar por ángeles. Y No. de hecho, gran responsable de las guerras mundiales serían ellos. Porque las guerras comienzan y ven las cruzadas, ¿ya? Por religión, por tratar de capturar la Jerusalén, allá en Israel, ¿ya? Y venían los moros, venían los venían los otros, los católicos, los cruzados, todo el asunto. O sea, grandes guerras se han provocado por culpa de la religión, ¿ya? De las creencias. Hoy día tenemos terrorismo, ¿ya? Que bombardea, no sé, por las Torres Gemelas o bombardea en Estados Unidos, en otras partes, por religión, por creencia,
por creer que un Estado como en Estados Unidos es Satanás, pues satánico, es el diablo. Entonces, si fueron dioses, el tema va por otro lado. Si fueron extraterrestres, el tema va porque los tipos mintieron. Y nos han mentido a todos y nos siguen mintiendo. Ramiro, ahí donde yo digo, ¿por qué no fueron más claros y dijeron, señores, este ovni que estamos ocupando, esta nave, es tecnología? Mira, ve, venga para acá, señor Elías, venga para acá. Venga a ver el carro de fuego. Ve esto, que lo vamos a subir ahora, por ejemplo, en este texto que dice así, leámoslo, aprovechemos, la tiramos. Dice, mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Entonces, claro, si tenemos extraterrestres aquí, tripulando una nave espacial, le tendrían que haber dicho, ¿sabe qué? Esto, mire, a todo el resto que estaba mirando como despegaba, porque hay un testigo ahí que está viendo cómo despega esto, ¿ya? Entonces, le deberían haber dicho, oye, compadre, nosotros no somos dioses, somos extraterrestres. Quédate tranquilo, vamos a volver, mira. Pero nada de eso hay en el texto bíblico, ni en los otros textos. Los otros textos también. No existe esa explicación, ¿ya? Lo más que puede existir es que Jesucristo dijo, mi mundo no es de este mundo. Y ahí tal vez te puede hacer pensar y decir, miércoles, entonces tal vez viene de otro lado, ¿ya? Pero también ahí podríamos discutirla. Pero no nos desviemos. Entonces, a mi entender, yo termino con esto, le paso la palabra al resto para no hablarlo yo y tú, Ramiro, todo, ¿ya? De acuerdo. El tema en sí mismo, para mí, es engañoso. Acá hay un engaño, estimado, ¿ya? Si esto se trató de extraterrestres, fueron los mentirosos más grandes de nuestra historia como seres humanos. Y el único que tiende a engañar, según el mismo texto bíblico, es el ángel caído. No sé cómo lo ve Carlos, cómo lo ve Eduardo. Yo un contrapunto cortito, Carlos y Eduardo, muy cortito. No, yo, También dale, puede ser la interpretación que nosotros le dimos a eso. Ya, dale, Eduardo. Dale. No, lo que pasa es que yo no tengo más fundamento. Creo que, bueno, Eric con Ramiro estuvieron pegando como, pero es lo mismo. Según yo, no. Y miren este otro versículo. No. Ramiro, si hablamos de nave, aquí tienen una tremenda nave, pero tremenda nave que está descrita en el texto bíblico. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una voz potente que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. La Nueva Jerusalén, cuando uno, aquí no vamos a mostrarlo todo, pero esto cuando uno lo lleva a la cantidad de codos que menciona el mismo texto en Apocalipsis, es una tremenda cuestión, mide casi un continente completo. Estamos hablando que a un tipo, 2000 años atrás, se le ocurrió que había un tremendo aparato que iba a venir para acá, ¿ya? Y que medía casi un continente completo, casi Sudamérica entera. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? Aquí... Claro, sin duda, sí. ¿Ya? Pero por lo mismo lo menciono, porque pero Ramiro, yo te vuelvo a insistir en lo mismo. ¿Y si detrás de todo esto hay un engaño? Es que eso lo podemos discutir. Cuando Ricardo Rodríguez, comandante del grupo 5 de la FACH, manda dos casas a interceptar una nave que medía el tamaño de 5 estadios nacionales que estaba sobre la cordillera de los Andes, y cuando llegan los cazas a interceptarlo, la nave se arranca y se va y se pierde arriba. ¿Tú podrías decir que eso era una nave del mal? No, pues si yo no sé de dónde venía, pues, si yo no soy adivino, pues. ¿Ya? Yo no soy adivino, ¿cómo voy a saber? Una nave que tiene 5 veces el Estadio Nacional, yo creo que esos compadres aprietan un botón y nos hacen desaparecer de una. Obviamente. Pero Ramiro, también es cierto que es lo que yo explicaba hace un rato atrás. Ojo con esto, porque el mismo texto del que estamos hablando y del que nos estamos enganchando para creer que son extraterrestres,
también nos explica que hubo una batalla en el cielo entre el bien y el mal. Ojo con eso. Y si hay una batalla en el cielo, o entre dos civilizaciones extraterrestres. como sea, La como sea, serpiente, que podría estar representada por los reptilianos y los nórdicos. como Puede sea, ser. como sea. Pero hay una batalla en el cielo y hay unos malos que tienen poder tecnológico igual que los buenos. Entonces, cuando decimos, había una tremenda nave porque era grande, tenemos que creer que son extraterrestres buenos. No, tal vez son los extraterrestres malos. ¿Ya? Bueno, a lo Ojo con mejor, eso. a lo mejor Caín y Abel eran tribus, no eran dos personas. También puede ser. ¿Ya? Por eso te digo que cuando nosotros interpretamos este tipo de texto, donde se descubre la nube, ¿cierto? Descubre este tremendo aparato que viene aterrizando del cielo de Dios a la tierra, y le damos inmediatamente la interpretación de bondad a eso, yo creo que ahí es donde está el error, Ramiro, porque no sabemos con lo que nos estamos enfrentando, no lo sabemos. Entonces, yo ahí hago una invitación a repensar, a recapitular lo que creemos y para entregarnos otros tipos de conceptos, tipos de pensamiento y de tomarlo con cautela, con cierta cautela, porque puede ser que estemos hoy día muy equivocados de lo que estamos interpretando los textos bíblicos, en el sentido de que tal vez lo que en antaño decían estos tipos era real, y hoy día, porque nos creemos superiores, porque tenemos cierta soberbia de creer que tecnológicamente somos mucho más conocedores de todo, los antaños eran unos imbéciles, que todos lo interpretaron mal, que los extraterrestres los ángeles eran extraterrestres, y tal vez estamos equivocados. Eric, tú realmente podrías compartir conmigo el hecho de que con la tecnología que tienen, si nos quisieran haber volado de este mundo, nos hubieran volado hace rato, güey. Pero hace rato. Sí, pero si tú lo ves bien, Ramiro. ¿Por qué una raza extraterrestre querría manifestarse en situaciones tan acotadas como una guerra mundial que ahí está nos la hace cosa. daño, Ramiro, pero definitivamente no nos hace desaparecer? Tú diste el No clavo. tiene lógica. Es que tú estás hablando de extraterrestres, yo no. Yo no estoy hablando de extraterrestres. Claro, tú ¿Ya? estás hablando de que estos artefactos que se ven en la Biblia y que se ven hoy día son elementos del mal. No. Y para mí es mucho más dable pensar que son extraterrestres. Sí, buenos o malos, pero extraterrestres al fin y al cabo nomás. Claro, pero es que si son buenos o malos tenemos que tener cuidado porque no lo sabemos. Insisto lo mismo. Respóndeme, si son extraterrestres, ¿por qué no dejaron planteado directamente en el texto bíblico que venían del planeta 21-28? ¿Por qué? ¿Por qué nos han hecho creer la fe, la Iglesia Católica, toda la cuestión, y los protestantes y toda la cuestión? ¿Por qué hicieron emerger todo eso? ¿Por qué hicieron emerger la creencia errónea de que eran Dios? ¿Por qué? Habría que analizarlo en su contexto. Alguna razón habrá habido. Mira, algunos justifican esto diciendo no, que los gallos lo interpretaron mal. Pero era cuestión de que le explicaran, ¿ya? Agarraban a unos cuantos, a los mismos apóstoles, haberlos agarrado y le he dicho, mira compadre, yo vengo del planeta X, yo no soy esto, no tengo poderes, yo resucité a este gallo porque tengo una tecnología especial, ven este instrumento que está aquí, bueno, esto se fabrica ya, así como tú fabricáis la mesa de madera para comer y los utensilios de madera para comer, bueno, esto nosotros lo fabricamos allá porque tenemos más tecnología, pero no lo hicieron, Ramiro, no lo explicaron, nunca lo explicaron, ¿cachai? Entonces, es ahí donde yo planteo mi duda en este aspecto. Leamos un poquito los comentarios, los amigos. Por ejemplo, Paulo César dice, yo creo en un Dios que nos ama, pero ¿por qué nos debe juzgar? ¿Por qué salvarnos o juzgarnos? Porque exponemos una existencia donde está ese riesgo. Un padre ama incondicionalmente. Yo ahí es una cuestión ya de fe, una cuestión que yo no me voy a meter a tratar de explicar nada a ese respecto, ya es una cuestión de cada uno, de cómo ve al creador. Yo no pretendo aquí hablar de ni convertir a nadie para ninguna parte. Space Oddity dice, si estamos hechos a imagen y semejanza al humano, en el humano también es parte de Dios. Delta dice, por eso lo utilizaban para manejar a la servidumbre, una forma de manipulación social. Vikingo dice, el dios del mal es el propio ser humano.
Canon Lucas dice, en el 2010 unos científicos probaron que el Mar Rojo podría haber sido desviado por las ráfagas de viento y la topografía de terreno. Yo he visto ese documental y es muy interesante, muy interesante. Eh, eh, Vikingo dice, por ejemplo, no existe diablo, existe el ser humano que si lleva el mal y el bien dentro de sí, está en elegir camino a tomar, eso se llama libre albedrío. En todo caso, mira, de repente es cierto en estos temas, lo sabemos Ramiro, Eduardo, Carlos, y los amigos probablemente lo van descubriendo, que cuando se trata de estos temas, generalmente uno se puede ir desviando del tema, ¿ya? Pero es parte de la conversación, ¿ya? Es parte del tema en sí mismo. Y lo hemos descubierto cuántas veces, Ramiro, cuando los otros programas que hicimos los años anteriores, partíamos con una cosa y terminábamos con otra, ¿te acuerdas? ¿Ya? Sí, sí. Entonces, es parte del tema. Pero yo estoy descubriendo aquí algo interesante, porque eh, estoy descubriendo que los amigos sí piensan en Dios. Y eso es interesante porque alguien dijo por ahí, bueno, si Dios no existe, hay que inventarlo. Oye, van a ser las 12 de la noche. No De sé, acuerdo. Ramiro, si podemos concluir algo. Mira, para mí, te vuelvo a insistir, yo creo que no hay una relación entre los extraterrestres y el bien y el mal. Pienso que el bien y el mal se manifiestan espiritualmente en el hombre y que nosotros fuimos intervenidos por extraterrestres y que la Biblia relata esos pasajes. Así de simple. Ok. Continúo yo, para ver si aparece Carlos por ahí con Eduardo. ¿Ya? Ahí está. Eh, yo creo, y esto es lo que yo he venido un poco discutiendo, es que aquí tenemos un misterio. El misterio es no el fenómeno en sí mismo, sino que quién lo está creando, quién lo crea el fenómeno, de dónde procede el fenómeno. Y ahí es donde yo veo el riesgo. Este asunto de decir que los tiempos antiguos se veían ovnis, Jesucristo ya fue llevado un ovni, que todo fue ovni, que todo fue extraterrestre, yo no lo entiendo así en el texto bíblico. ¿Ya? Creo que la ufología comete el pecado, un pecado grande, de tomar ciertos textos, ¿ya? Entregarlos románticamente dentro del contexto del tema de los ovnis, pero dejando de lado completamente el contexto que encierra cada texto, ¿ya? Hay un dicho que dice que un texto sin contexto es un mero pretexto. Don Eduardo. Oye, súper interesante. Yo quiero concluir bastante sencillo. Quiero concluir al título de la canción que hoy día estuvimos debatiendo. Yo creo que, a ver, yo creo que la Biblia tiene pasajes que tienen directa relación con el fenómeno ufológico. Yo sí creo que hubo intervención de estos seres en esa época. Lo correlaciono 100%. Mira, no me quise adentrar en el debate, en el último debate extenso que tuvieron ustedes, porque no, no llegaba a puntos tampoco. Sin embargo, lo que sí quiero dejar en claro es que quiero dejar en claro lo que había dicho antes. Yo no quise expresar de que la Biblia fuese páginas en blanco sin ningún sentido. Nunca fue esa la idea. Ya, lo que sí quise expresar es que muchas de aquellas páginas pueden no haber tenido ningún sentido y otras sí, como las que pusimos el día de hoy. Ya, y en definitiva eso yo creo que sí hubo intervención, sí sigue habiendo, sí le va a haber. Ahora, todas esas preguntas que tú te hacías ahora último, Eric, si es que había una intención, ¿por qué no bajaron y dijeron, oye, somos extraterrestres, venimos de tal parte? Yo creo que eso no le doy mucha energía porque yo probablemente nunca fue la intención de ellos que nosotros lo entendiéramos. Tampoco que se hayan generado guerras por culpa de ellos, tampoco lo creo, no comparto esa opinión. Yo creo que hay una hoja de ruta, hay una carta de navegación que nosotros probablemente nunca no la entendemos.
No la entendemos, así de simple. Igual que, y nosotros en esta época, igual que hace millones de años y siglos atrás, estamos tratando de asimilar y probablemente estamos asimilando mal. Así de simple. Ok. Oye, yo no sé qué, Puede qué ser. pasó con Carlito, algo le ha pasado por ahí, ¿ya? Pero la idea también es que diera su opinión última ahí, ¿ya? Pero creo que el tema eh, es incluso, si me lo permiten, un tema fundamental para la humanidad. Yo te digo, si son extraterrestres o no que nos están visitando, igualmente es fundamental. Es un tema fundamental que lo podamos entender a ciencia cierta. Cuáles son los objetivos, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, y por qué están acá, desde cuándo están aquí. Y si realmente tenemos ángeles que andan deambulando por ahí, es que no tengo otra palabra para mencionarlo, es para que lo podamos entender, para que todos lo podamos entender a lo que yo me refiero. También es importante, porque nos estamos jugando el futuro de la humanidad. Este fenómeno es, es tan importante como si pudiéramos descubrir la inmortalidad del ser humano, porque trasciende mucho más allá, a mi entender, Eduardo Ramiro, estimado amigo y amiga, que lo que podemos estar conversando acá, porque tal vez alguno de nosotros tiene la razón, y si alguno de nosotros tiene la razón, ojo, ojo, lo que nos estamos perdiendo, ¿ya? Entonces, yo por mi parte, me despido. Ramiro, ha sido un gusto debatir con usted, don Carlos, Eduardo, ¿ya? Igualmente. Los amigos, las amigas, así que les cedo la palabra para que también se despidan, estimados. Bueno, yo quiero dar las gracias. Tuvimos 64, 65 personas permanentemente y ahora 50 y son las 12 de la noche, el día jueves. Yo sé que mucha gente tiene que trabajar mañana, pero cada capítulo que nosotros con mucho esfuerzo y con muchas ganas lo tiramos es por ustedes también. Esto ustedes se fijan, Eric se da el tiempo y todos nos damos el tiempo, ¿cierto?, de ir leyendo, de ir contestando, y es porque el público La Gallada es la otra mitad de Omni Entre Amigos. Así que agradecer muy de corazón la audiencia y estén atentos porque vienen varios temas más importantes, interesantes. Don Ramiro. Bueno, muchas gracias a todos por la paciencia. Espero, pues, la idea es que pensemos, es que reflexionemos. Yo nunca he pretendido que en este programa lleguemos a conclusiones ni a verdades. Es un tema que es muy, muy espinudo como para concluir cosas. Pero sí me conformo si los invitamos a reflexionar y a pensar de algo que, en eso concuerdo plenamente con Eric, es tremendamente vital y importante para la humanidad. ¿Desde cuándo están? ¿Por qué están? ¿Y quiénes están? Para darle el pie a las teorías distintas que aquí manejamos. Conspirativas. Pero que hay algo y bueno, es bueno que el ser humano se lo plantee y lo piense. Así Así que es. muchas gracias por la audiencia. Muchas Oye, gracias. bueno, nos estamos despidiendo, terminamos transmisiones, nos estamos viendo de aquí a 2 semanas más, el próximo, de este jueves que viene al otro, siempre a las 22 horas de Noblis Entre Amigos. Ha sido un gusto, un placer, un abrazo para todos y que este país, Chile, tire para arriba, no para abajo. Okay. Ya, nos estamos viendo. Un abrazo para todos. Chao.